Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 11, 2 de enero de 2006, 6:30 am. En el Parque Estatal Loleta River, al oeste de la ciudad, cerca del condado de Miami-Dade, Florida, apareció una pierna delgada en la hierba, cerca de un lugar por donde pasaban corredores a diario. A primera vista, se veía una herida de cuchillo, densas manchas de sangre de color púrpura oscuro, huesos blancos y piel pálida, lo que causaba un impacto visual impactante a cualquiera que se topara con el cuerpo. A juzgar por la forma de las piernas, la fallecida era una mujer joven. Establezcan un perímetro más amplio. Quiero un registro de las cámaras más cercanas en esta zona y, bajo ninguna circunstancia, quiero a la prensa aquí. Larry, que había llegado primero esta vez, avanzó sin detenerse, llevando el kit de investigación. Max, el forense suplente, lo seguía de cerca. El sargento Oakes, que caminaba detrás de ellos, tropezó y dio unos pasos hacia adelante. Se estabilizó, levantó la vista, vio la escena que tenía ante sí y soltó una exclamación de sorpresa. «Dios mío, qué asco». Cuando llegaron al cordón policial, se acercó la teniente Lagerta, encargada de la investigación criminal. Los saludó con los guantes de látex color carne manchados de una cantidad impactante de sangre. ¿Ha tocado la escena del crimen? La expresión de Larry mostraba descontento. ¿Por qué lo trataban más como a un perfilador criminal que como a un forense? Me alegro de verte, forense Luke. Has llegado muy rápido. Lagerta no se tomó el comentario de Larry como una ofensa. Sabía exactamente qué información necesitaba recopilar para ayudarlo a hacer su trabajo con la mayor precisión posible. Larry no le dio mayor importancia y preguntó: «Hola, teniente. ¿Puede contarme qué ha pasado aquí? Pídele a Masuka que te dé los detalles». Fueron los primeros en llegar a la escena del crimen. El sargento Oakes, con su corpulenta complexión, asintió y llamó a Masuka, quien se acercó con un cuaderno que contenía todos los datos. Las personas que llamaron a la policía fueron el señor Smith y su esposa, que habían salido a dar su habitual paseo matutino. Ayer llovió todo el día y no dejó de llover hasta las 4, por lo que no salieron a la hora habitual. ¿La hora exacta?», preguntó Larry con tono serio, mientras metía la mano derecha en el bolsillo de su chamarra para sacar un reloj de bolsillo. Sí, llegaron a la zona justo antes de las 5:30 de la mañana. Después de caminar durante más de 10 minutos, entraron en este sendero, que es la ruta más popular para muchos corredores. Masuka se ajustó las gafas y continuó. Mientras los Smith corrían, vieron una pierna que sobresalía de la hierba. Al acercarse unos pasos, se dieron cuenta de que era un cadáver, desmembrado hasta quedar irreconocible y parcialmente devorado por una manada de perros salvajes. La pareja se asustó tanto que dio media vuelta, corrió de regreso al lugar donde habían estacionado su vehículo y llamó a la policía. Llegué temprano a la comisaría, así que, como estaba de guardia, acudí inmediatamente con los demás forenses que me siguieron por el camino, añadió Masuka, que ahora consideraba a Larry un amigo. Cuéntame más sobre la escena. Larry filtró todos los detalles innecesarios. Sí, tras un análisis preliminar, informé al capitán y él ordenó al centro de mando que llamara al famoso perfilador criminalístico, ya que este caso es inusual. Por eso nos centramos únicamente en identificar los rastros alrededor de la zona. Sin embargo, nunca se tocó a la víctima. Masuka dejó claro que este caso era impactante y poco común. Para un perfilador criminal, encontrar una escena del crimen intacta era la mejor situación posible para descubrir detalles que otros podrían pasar por alto. ¿Era realmente tan grave?, preguntó el sargento Oakes, observando algunos rastros de sangre alrededor de la zona. Cuando llegamos, todavía había una docena de perros salvajes olfateando por ahí. La escena era horrible, admitió Masuka, aún sintiendo escalofríos al recordar los gruñidos de los perros. Sigue el procedimiento, Max. En ese momento, el joven Max se había puesto su traje de investigación y se acercó con un maletín en la mano. Larry solo pudo esperar a que Max comenzara a tomar fotografías antes de iniciar su examen del cuerpo y la escena. El sargento Oakes y los demás también comenzaron a ponerse su equipo de protección. ¿Han determinado el origen del cuerpo?, preguntó Larry mientras tomaba unas pastillas desconocidas. La teniente Lagerta suspiró. No tenemos ni idea de dónde proviene el cuerpo, por eso le pedí al centro de mando que se comunicara directamente con usted. Por el momento no hay denuncias de personas desaparecidas.
Y, como pronto verás, la víctima es irreconocible. Para ser más precisos, ya no tiene rostro. Larry frunció el ceño. Parecía que este sería un reto difícil para él al comenzar su trabajo como perfilador criminal. La adrenalina recorrió su cuerpo al instante y todos sus instintos de investigador se pusieron en marcha. En menos de 15 minutos, Max regresó. Larry se frotó los dedos, cubiertos por 2 capas de guantes de hule. ¿Tan pronto? Max no tenía su habitual expresión juguetona. Parecía triste y enojado a la vez, y asintió con seriedad. Como ayer llovió, el suelo está arenoso. Las huellas de esta zona son extremadamente difíciles de identificar, ya que se superponen completamente unas a otras. Sinceramente, no tengo ni idea de si alguna de las fotos que tomé significa algo. Como dijo Masuka, había tantos perros salvajes que toda la superficie del terreno está completamente destruida, añadió el sargento Doakes después de realizar su propia inspección. Solo conseguimos recoger algunas huellas parciales, que fueron documentadas y fotografiadas por el equipo de Masuka. Ahora que han terminado, tenemos luz verde para empezar. ¿Algo? Larry había entrenado a Max lo suficiente como para saber lo que siempre buscaba en la escena de un crimen. Empezaré a registrar la ropa de la víctima, aunque es probable que los perros salvajes la hayan destrozado. Me pregunto si podré encontrarla toda. Quizá encuentre algo que identifique a la víctima. Probablemente eso ya lo haya hecho el equipo de Masuka. Deberías centrarte en lo que ellos no habrían tenido en cuenta, pensó Larry, un poco decepcionado por el curso de acción que Max pretendía seguir en el caso. Bueno, esperemos que sirva de algo. Cuando lo veas, comprenderás lo trágico que es realmente este crimen. Ángel, que acababa de llegar, escuchaba en silencio todo lo que se decía. Los números son importantes, murmuró Larry mientras dejaba que Max, pálido, se tomara un descanso. Solo al presenciar la tragedia de los fallecidos con sus propios ojos, los patólogos forenses pueden profundizar su sentido de la urgencia y su misión de encontrar pruebas. Si no puedes soportarlo, no te obligues. La empatía que sientes está nublando tu juicio y eso te hace inútil para mí. Espérame aquí. No te preocupes, nadie se reirá de ti. Larry entendía por lo que estaba pasando Max, pero ese tipo de actitud no servía de nada en su trabajo. Max negó con la cabeza y respondió con una mirada firme. Gracias por tu preocupación, Larry, pero quiero ver lo que vas a hacer. Primero, Max buscaría algo y luego Larry comenzaría. Esa era la mejor manera de enseñarle a Max las cosas que había pasado por alto en su observación anterior. Su empatía, esta vez, había demostrado que a Max aún le quedaba un largo camino por recorrer. Larry asintió con la cabeza a Max. Muy bien, sígueme. De hecho, Max no era el único ansioso por aprender de él. Todos los detectives creían que trabajar junto a alguien como Larry mejoraría significativamente sus habilidades. Ya veo, murmuró Larry mientras se ponía una máscara para bloquear el olor. Cuanto más te acercas a la escena del crimen, más fuerte se vuelve el olor a sangre. Al acercarse, Larry se ajustó la máscara aún más, como si ese simple gesto le permitiera respirar con mayor facilidad. Los médicos forenses seguían siendo humanos y sus reacciones eran normales. Este gesto también era una sugerencia psicológica. Los especialistas forenses necesitaban regular su estado mental. De lo contrario, estar expuestos a escenas de asesinato todos los días los habría vuelto locos. Pero como Larry ya estaba loco, lo que hacía era simplemente una forma de mantener el control durante las investigaciones. Vestido con un traje blanco de investigación que le cubría todo el cuerpo y cubrezapatos azules, Larry pisó la arena blanda, produciendo un leve crujido. Muchos detectives se volvieron para mirarlos mientras caminaban 30 metros alrededor del perímetro, rodeando los arbustos. En cuestión de segundos, la silueta completa del cadáver de la mujer quedó expuesta ante Larry. Incluso él, acostumbrado a presenciar la vida y la muerte con sus propios ojos, no pudo evitar contener la respiración. El cuerpo de la joven adolescente yacía de lado en el suelo, con la cabeza inclinada hacia la hierba. Su cabello largo, enredado y sin brillo se extendía alrededor de su cráneo. Su rostro estaba completamente desfigurado, sin nariz ni ojos, reducido a una masa irreconocible de carne mutilada, lo que hacía imposible discernir cómo había sido en vida. El cuerpo de la víctima presentaba múltiples cortes y laceraciones, aunque ninguno parecía haber sido infligido por un arma afilada. El hemisferio izquierdo de su cráneo había desaparecido por completo, dejando intacta solo la mitad derecha de la esfera craneal.
Era imposible determinar si la parte que faltaba había sido cortada con precisión o devorada por perros salvajes. El cadáver yacía con ambas manos levantadas por encima de la cabeza, con profundas marcas de ataduras visibles en las muñecas. Justo debajo de las manos, colgaba un nudo azul cielo. El detalle más escalofriante era la forma del nudo. Una soga perfectamente atada, como si alguien la hubiera colocado allí intencionadamente. Las manos de la víctima estaban destrozadas por su desesperada lucha. La piel estaba desgarrada al extremo y, en su mano derecha, solo unos frágiles restos de carne mantenían unidos los dedos anular, medio e índice, débiles vestigios de un intento inútil por liberarse. Sus palmas mostraban abrasiones, y todas las heridas de la cara y las extremidades mostraban signos de haber sido infligidas mientras aún estaba viva. Tenía una profunda herida en el abdomen, de la que le habían extraído los órganos internos, dejando su cuerpo incompleto y mutilado. En cambio, las lesiones de las piernas eran menos numerosas, pero no menos crueles. Aparte de un rasguño en la rodilla, solo se identificaron 4 heridas en las piernas. Sin embargo, cada una de ellas era terriblemente profunda, con cortes que atravesaban las rodillas, la fosa poplitea y los tobillos, lo que sugería que su agresor había intentado impedir cualquier posibilidad de fuga, o tal vez descargar su furia de la forma más despiadada posible. Max vomitó varias veces detrás de Larry antes de huir inmediatamente. No podía soportarlo más. El intenso y abrumador olor a sangre le había revolcado el estómago al instante. Mientras tanto, Larry se agachó junto al cadáver y lo examinó de cerca. Los bordes de las heridas en la cara, el pecho y el abdomen presentaban numerosas marcas de mordiscos. Sin duda, esto fue obra de esos perros salvajes, murmuró Larry para sí mismo, con una expresión completamente desprovista de repugnancia. Los perros salvajes habían destrozado el cuerpo, lo que complicaba considerablemente la autopsia. Larry comenzó a contar en silencio. Las heridas eran innumerables, pero a simple vista podía identificar al menos un centenar. La mitad de ellas eran tan profundas que dejaban al descubierto el hueso, un grotesco testimonio del sufrimiento que había padecido la víctima. En ese momento, Ángel se acercó con una cámara en la mano. Asumiendo el papel de Max, comenzó a fotografiar el cuerpo, ayudando a Larry a documentar cada macabro detalle. Después de capturar varios ángulos fijos, Larry movió suavemente la pierna izquierda de la víctima. Quería ajustar el cuerpo de una posición lateral a una horizontal para fotografiar más claramente las lesiones faciales. Al girar el cadáver, Larry descubrió de repente un mango de cuchillo negro encajado entre las piernas de la víctima. Ángel, asomándose por encima de su cámara, dio un grito ahogado y se sentó en el panel de observación. Dios mío, este asesino es un maldito bastardo. Capítulo 12. Larry sintió cómo la ira y la tensión se acumulaban en su cabeza, acelerando su pulso. No había nada que estudiar aquí. Este crimen era pura brutalidad descontrolada, nada que haría una persona inteligente. Un asesino tan despiadado no podía quedar libre por mucho tiempo. Parece que necesitas ayuda, hermano. Masuka se acercó, seguido por Dexter, para analizar la escena del crimen. Pídenos lo que necesites. Te ayudaremos. Larry miró a Dexter, quien dijo, tengo todo lo que necesito para analizar la sangre. Entonces fotografía y asegura el arma homicida, ordenó Larry con firmeza. Luego añadió, tráeme la bolsa de pruebas. Veamos si podemos obtener huellas dactilares viables. No te preocupes, encontraremos a este bastardo. Ángel le entregó rápidamente una bolsa de pruebas. Larry agarró con cuidado los bordes superior e inferior de la protección del mango del cuchillo y, con un tirón firme, la retiró. Solo entonces se dio cuenta de la impresionante longitud de la hoja. Más de 20 centímetros de filo letal. Hemos terminado. Busca a alguien que transporte el cadáver al centro. No tiene sentido decir nada más ahora. Lo más importante es averiguar de dónde procede el cadáver. Larry sabía que quedarse más tiempo en ese lugar no serviría de nada, así que se volvió hacia Max, que se estaba recuperando, y le preguntó. Por cierto, ¿qué has encontrado mientras buscabas ropa? Max, tras recomponerse, respondió. Masuka y su equipo encontraron la ropa, pero no hay ninguna identificación válida que nos pueda ayudar. Larry frunció aún más el ceño. Aunque su expresión seguía siendo indiferente por fuera, sabía que la complejidad de este caso era cada vez mayor. Tras un momento de reflexión, Larry abrió de repente los ojos como si hubiera tenido una revelación y agarró la mano de Max. Vamos, muéstrame la ropa.
Max supo de inmediato que Larry debía de haber pensado en algo, así que rápidamente le entregó una caja que contenía varias bolsas de pruebas. Larry se quitó con cuidado una capa de guantes de látex de la mano derecha, abrió la bolsa de pruebas y extendió la ropa para examinarla de cerca. Observó que, aunque cada prenda estaba en un estado deplorable, la mayoría permanecía seca, excepto por las zonas salpicadas de arena. Entre las prendas había una prenda interior femenina y un sujetador adornado con encaje blanco, junto con una camisa blanca holgada, unos vaqueros azules y unas zapatillas deportivas. Los pantalones estaban relativamente intactos y presentaban desgarros que coincidían con los del cuerpo, salvo por algunas marcas evidentes de mordiscos. Del mismo modo, las partes dañadas de la camisa presentaban restos de cortes hechos con una cuchilla afilada, manchados de sangre. La mayor parte de la ropa interior y el sostén estaban empapados de sangre, lo que agravaba aún más los daños causados por las heridas de mordedura. Todo indicaba que la víctima provenía de una familia adinerada y que el asesino le había quitado deliberadamente la ropa. De repente, Larry mostró comprensión en su rostro. Se levantó y, con pasos decididos, se dirigió hacia la teniente Lagerta. Ángel lo siguió y hizo una llamada telefónica para coordinar un vehículo que transportara el cuerpo al centro de identificación. Al ver acercarse a Larry y Ángel, Lagerta se apresuró a acercarse, mirando a Larry con esperanza. En casos complejos como este, las habilidades de un perfilador criminal eran más que esenciales para avanzar en la investigación. Este perfilador criminal, a pesar de todos sus defectos, había demostrado tener habilidades extraordinarias. El último caso de asesinato se había resuelto en 48 horas gracias a Larry, lo que había conmocionado a la división de homicidios. Todos reconocían su habilidad, por lo que ella había ordenado específicamente que estuviera allí ese día. Dr. Luke, forense. Denme buenas noticias. Todo esto es un escándalo, un desastre. La teniente Lagerta se dio la vuelta y caminó con Larry de regreso al lugar donde estaban estacionados los vehículos. Larry respiró hondo e intentó calmar sus pensamientos deductivos. Solo así podría ver el problema de manera más objetiva. Ni siquiera yo puedo hacer milagros en situaciones como esta, teniente. Solo dígame lo que tiene. Entonces. Larry se detuvo en seco al ver por el rabillo del ojo que Ángel y el sargento Doakes se preparaban para tomar notas, y dijo: esta es la escena del crimen principal, así que realicé un examen preliminar del cuerpo. Basándome en las pruebas iniciales, sospeché que el motivo del crimen podría ser la venganza. Por lo que sé, la víctima es una mujer de aproximadamente 162 centímetros de estatura, con un peso estimado entre 45 y 50 kilogramos. En mi breve examen, observé la erupción de una tercera muela, lo que sugiere que su edad rondaba los 16 o 17 años. El cuerpo presentaba manchas leves sin signos de heridas mortales, lo que sugiere que la causa de la muerte fue un choque hemorrágico. La víctima vestía una camisa blanca y unos vaqueros de la marca Lee en lugar del uniforme escolar. Por eso, en nuestra investigación descartamos la idea de que fuera secuestrada de camino al colegio. Su vestimenta sugiere que estaba fuera de casa, y sus zapatos, un modelo de verano de Nike lanzado este año, refuerzan la idea de que procedía de una familia acomodada. Larry hizo una pausa, se quitó la máscara de la cara después de quitarse los guantes y dijo: además, anoche era domingo, y este tipo de ropa sugiere que la joven se dirigía a su casa. Si era una estudiante de secundaria que vivía en un internado, debería haber regresado al colegio esa noche para estudiar por su cuenta. La investigación podría comenzar explorando esta línea temporal y su posible conexión con su entorno escolar. Además, la víctima tenía marcas de estrangulamiento en las muñecas y graves heridas defensivas en ambas manos, lo que indica que luchó contra su agresor. La naturaleza de las lesiones sugiere que el asesino tenía una fuerza física similar a la de la víctima, sin una ventaja abrumadora. Aunque los órganos internos y algunas heridas fueron devorados por perros salvajes, las lesiones restantes mostraban signos de haber sido infligidas mientras ella aún estaba viva. Todas las heridas consistían en cortes y laceraciones, sin lesiones profundas causadas por un arma blanca letal. En mi examen previo, no encontré daños significativos en los órganos principales, lo que reafirma que la causa de la muerte fue un choque hemorrágico. En cuanto al arma homicida, se trata de un cuchillo con guardamanos, un tipo de hoja regulada similar a un cuchillo mongol. Sin embargo, no se encontró ninguna marca registrada en el accesorio del cuchillo, aunque la hoja mostraba claros signos de quemaduras y martilleo. Esto sugiere que el arma fue modificada o incluso fabricada a mano.
La zona perineal de la víctima presentaba una puñalada con una reacción anómala. Sin embargo, la incisión no afectaba a la vulva, la membrana himenal estaba intacta y no se encontraron signos de agresión sexual. Este detalle refuerza la hipótesis de que el asesino podría ser una mujer, aunque también existe la posibilidad de que se trate de un joven menor de edad. Se observó rigor mortis en todo el cuerpo, pero la rigidez en las articulaciones de las piernas era notablemente baja. Aunque los perros salvajes habían destrozado parte de la ropa, esta estaba seca, lo que, junto con la temperatura rectal y el estado de rigor mortis, nos permitió determinar que la víctima fue asesinada entre las 5 p.m. y las 5:30 p.m. del día anterior. Ángel abrió mucho los ojos y miró fijamente a Larry, que sostenía la bolsa de pruebas que contenía la ropa de la víctima junto con el arma homicida, lo que le erizó el vello. ¿Estás diciendo que la fallecida era una estudiante de secundaria? Lagerta habría jurado que la víctima tenía al menos la edad legal. Larry asintió y dijo con tono tranquilo: la víctima debía de ser una chica guapa de secundaria. Según mi evaluación inicial, el asesino es una chica joven de la misma edad que la víctima o, alternativamente, un varón menor de 16 años. Después de entregarle la bolsa de pruebas a Max, que acababa de llegar, Larry se quitó el traje de investigación de una pieza. Para entonces, su ropa ya estaba empapada de sudor. Cogió la cámara de Ángel y le mostró las fotos a la teniente Lagerta, que permaneció en silencio, aún procesando todo lo que acababa de oír. Se puede ver que la víctima tenía lesiones por inmovilización y heridas defensivas. Pero no había puñaladas en órganos vitales. Todas las lesiones eran cortes y laceraciones, y las estadísticas preliminares indican que sufrió hasta 100 heridas. Esto confirma mi hipótesis. El asesino albergaba un profundo odio hacia la víctima y cometió un asesinato extremadamente brutal. Un simple conflicto no podría haber degenerado en tal crueldad. Las heridas en la cara y las puñaladas en la zona perineal refuerzan mi creencia de que se trata de un crimen por venganza motivado por el amor. En primer lugar, tenemos que investigar las escuelas cercanas para comprobar si falta algún estudiante. Larry hizo una breve pausa y continuó. Solo cuando determinemos la identidad de la víctima podremos pasar a la siguiente fase de la investigación. La teniente Lagerta le dio una palmada en el hombro a Larry, miró al sargento Doakes, que estaba a su lado y ya no tenía una expresión preocupada, y de repente se sintió un poco más segura de que un perfilador criminal sería la clave para resolver este caso. Me sorprendes, Larry. Normalmente pareces muy callado. No esperaba un análisis tan minucioso del caso. Ahora, recuperemos el cuerpo e investiguemos el origen del arma homicida, dijo el sargento Doakes con evidente hostilidad. Larry curvó ligeramente las comisuras de los labios, pero aún así dijo: de acuerdo. También nos vamos para preparar la autopsia y les enviaremos los resultados tan pronto como estén disponibles. Varias personas llenaron la caja de investigación y las bolsas de pruebas, y Larry los llevó de vuelta al centro de evaluación. Tardaron 40 minutos en llegar. Larry y los otros dos entraron rápidamente en el centro. Ángel, que al principio parecía relajado, empezó a ponerse nervioso. Siguió los pasos de Larry y se preguntó si era buena idea acompañar a un perfilador criminal en su investigación. De vuelta en la sala de autopsias, Larry ya se había puesto el traje de aislamiento y miró a Ángel, que parecía inquieto. ¿Cómo está Max? Si aún no se ha recuperado, ¿puedes pedirle a Masuka que realice la autopsia conmigo? Larry no tenía tiempo que perder con un estudiante de patología, especialmente cuando todo lo que tenía eran conocimientos teóricos. Ángel, que estaba en la misma sala que Larry, miró a Max y, al ver el rostro pálido del joven, rápidamente aconsejó: creo que es mejor que Max se quede fuera. Parece que este caso le ha afectado más que el anterior. Solo le permitiré 3 fallos. Hoy será su primer error. Al tercer fallo, lo expulsaré de la división de patología. Lo siento, jefe. No, eres mi alumno. Me suplicaste que te dejara aprender de mí, pero ahora solo veo a un niño asustado. Max parecía avergonzado. Larry se puso un traje de aislamiento y 2 pares de guantes, asintiendo ligeramente. Pero no te preocupes, no te culpo. Después de todo, acabas de llegar y lo que ves en la escuela es completamente diferente a las situaciones de la vida real. Además, el estado de la víctima era demasiado espantoso e incluso para un médico forense es difícil de procesar. Max levantó inmediatamente la cabeza y miró al hombre delgado, que era medio palmo más alto que él. Aunque Larry solía parecer serio e indiferente, cuando se trataba de enseñar, cuidaba muy bien de su becario.
Gracias, profesor. Larry hizo un gesto con la mano y dijo. Rellena los formularios necesarios y luego dirígete a la sala de control para estudiar en privado lo que vamos a hacer aquí. El video tiene menos impacto sensorial, pero aún así puedes aprender algo de esa manera. Capítulo 13. Max abrió la puerta y salió. Al mismo tiempo, Masuka, que parecía bastante molesto, fue empujado hacia adelante por Ángel. Como jefe de la división de patología, Masuka había dejado claro que no trabajaría en los casos que estudiaba Larry para evitar conflictos de opinión. Era bien sabido que Larry despreciaba a los expertos forenses que pasaban por alto los pequeños detalles, lo que había causado cierto descontento en la división de patología. Ángel, ya has visto las habilidades de Larry para realizar autopsias. Solo me quiere como un par de manos extra para cortar unos cuantos huesos. Cualquiera podría hacer lo que me pide y, además, tengo trabajo atrasado. Pero tú eres mi amigo y, además, Dexter está analizando la sangre ahora. Larry saludó a Masuka, quien, tras entrar en la sala, recuperó la compostura. Eso cambia bastante las cosas, dijo Masuka, ahora un poco más convencido. Masuka, esta víctima es demasiado especial, y tú lo sabes porque la investigaste antes incluso de que llegara. Sí, pero la Gerta me dijo que tú te encargarías. Parece que tus habilidades tienen cautivados a todos en la división de homicidios, dijo Masuka, ligeramente molesto al recordar la situación. Eso no importa. Me gustaría que me ayudaras. Mi alumno no puede ayudarme y necesito un par de manos extra. Masuka se acercó, se inclinó hacia adelante y observó a la fallecida tendida sobre la mesa de disección de acero inoxidable. Al instante, tuvo náuseas y tosió 2 veces. Ejem. No recuerdo que estuviera en este estado. Parece que las cosas cambiaron después de mover el cuerpo. Bueno, el olor es fuerte, sí, pero no es nada que no haya visto antes. Masuka se puso rápidamente su equipo y dio un paso adelante. Muy bien, Max, sal. Solo Ángel, Masuka y Larry permanecieron en la sala para realizar la autopsia. Los 3 ofrecieron en silencio una breve oración por la víctima. Aunque era un ritual, también era el último homenaje a la fallecida. Si querían descubrir la verdad, tenían que dejar que el cuerpo hablara. Todos los expertos forenses y su equipo deben actuar como la voz de los muertos, revelando la verdad en su nombre. Por eso Larry estaba tan frustrado con los detalles que los expertos forenses descuidados pasaban por alto y por eso había elegido esta carrera en lugar de convertirse en detective. El reloj de la sala de autopsias marcaba las 8:20. Larry, como forense jefe en esta sesión, levantó su bisturí. Seguiré tu ejemplo. En cuanto Masuka comenzó a trabajar, dejó atrás su personalidad amistosa y se concentró por completo en la tarea. Como forense jefe de la división de homicidios, tenía que demostrarle a Larry sus habilidades. Pero Larry tenía el control. En cuanto se sumergió en el procedimiento, hizo caso omiso de las emociones o acciones que pudieran perturbar su concentración. Con un corte preciso, abrió la garganta de la víctima y examinó cuidadosamente el hueso hyoides, el cartílago tiroideo, el esófago y la tráquea. Luego, centró su atención en los pulmones. No había signos de ahogamiento ni lesiones mortales en esa zona. Un detalle relevante, pero no concluyente. Procedió a abrir el estómago y solo encontró restos de quimo. Era casi como si la víctima no hubiera comido en horas. El intestino delgado restante estaba prácticamente vacío. Cuando el bisturí en su mano se detuvo por un momento, Larry sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Podría haber calculado mal la hora de la muerte? ¿Por qué no hay comida en el estómago ni en los intestinos? La ausencia de contenido digestivo era una anomalía. Si la víctima había fallecido recientemente, debería haber restos de su última comida. Pero si había pasado demasiado tiempo desde su última ingesta, eso indicaba otra posibilidad. Inanición forzada, intoxicación previa o incluso que el cuerpo había sido movido después de la muerte. Larry frunció el ceño. Cada respuesta solo daba lugar a más preguntas. Las acciones de Larry llamaron la atención de Masuka, que no estaba del todo familiarizado con sus métodos. ¿Por qué no te mueves? El tracto gastrointestinal de la fallecida está completamente vacío. Esto contradice por completo la livor mortis y el rigor mortis. Larry apretó los labios, analizando la discrepancia. Si el cuerpo mostraba signos claros de rigidez y acumulación de sangre post-mortem, el sistema digestivo no debería estar tan limpio. Algo no cuadraba. Masuka, por su parte, no parecía particularmente preocupado. Puso los ojos en blanco de forma exagerada y, mirando a Larry, le preguntó.
Doctor Larry, ¿no tiene novia? Larry frunció el ceño, desconcertado. La pregunta había surgido de la nada, sin relación alguna con la autopsia. ¿Cómo había llegado Masuka a eso? Masuka carraspeó y sonrió con aire de superioridad. No importa la edad que tengan las mujeres, siempre hay un tema que está de moda: la pérdida de peso. Larry parpadeó. ¿Estaba sugiriendo que la víctima había estado ayunando intencionadamente? De repente, la teoría comenzó a tomar forma en su mente. Para muchas personas, la base de la belleza es la blancura y la delgadez, dijo Masuka, cruzando los brazos pensativamente. Ángel, que estaba detrás de ellos, añadió: mi esposa es 2 años mayor que yo, pero es muy estricta con su rutina. Yoga todas las mañanas, nada de comer después del mediodía, solo batidos sustitutivos de comidas. Algunas mujeres se toman muy en serio la disciplina de la belleza. Ahí tienes la respuesta. Masuka señaló ligeramente hacia el cuerpo. Esta chica tenía el mismo nivel de obsesión, ¿no crees? Larry asintió lentamente, pero su expresión seguía tensa. Lo entiendo, pero hay algo que sigue sin cuadrar. La fallecida tenía entre 16 y 17 años. Después de decir eso, Larry se inclinó sobre el cadáver y examinó la esbelta circunferencia de sus piernas. Debía de pesar entre 40 y 50 kilos y no era muy alta. ¿Por qué alguien de su edad se sometería a una pérdida de peso tan extrema? Un pesado silencio se apoderó de la sala de autopsias. La pregunta no tenía una respuesta sencilla. Hay muchas posibilidades. Las mujeres se cuidan para sentirse bien. Pero creo que esta chica estaba enamorada. ¿Eso crees? Sí, claro. Mi primera vez fue a los 16 años. No, probablemente ni siquiera sabías nada sobre el sexo hasta los 21. En aquella época era una bestia, mis años dorados, dijo Ángel, sin querer presumir, pero sintiéndose obligado a mencionar un poco de su vida pasada. Si vas a seguir hablando de trivialidades en este lugar, mejor vete, dijo Larry, ligeramente molesto. Ángel bajó la cabeza para no llamar la atención. Entonces continuemos. Larry no se molestó en responder al apodo y levantó la mano para reanudar la disección. Procedieron a examinar los órganos vitales restantes, pero no encontraron lesiones mortales. Todo parecía intacto, lo que solo profundizaba el misterio que rodeaba la causa de la muerte. Se realizó una craneotomía para inspeccionar el tejido cerebral. Sin embargo, el análisis no reveló ninguna anomalía significativa. El cerebro estaba en buen estado, sin signos de hemorragia, traumatismos ni enfermedades visibles. Cuando Larry centró su atención en las caderas de la víctima, se detuvo brevemente. Decidió no extraer la sínfisis púbica. La tercera muela ya había confirmado la edad aproximada del fallecido, por lo que no era necesario realizar un análisis adicional de los huesos pélvicos. Además, al conservar intacta la piel del pecho y el abdomen, el cuerpo permanecería en un estado más digno para su posterior identificación. Con extrema precisión, cortó cuidadosamente las uñas de la víctima para analizarlas y extrajo una muestra de sangre directamente del corazón. Cada pequeño detalle podía ser la clave para resolver este enigma. Una vez que terminaron, volvieron a examinar las heridas en el rostro del fallecido. Masuka, aún fascinado, no pudo evitar maravillarse ante la peculiaridad de las laceraciones. El asesino es diestro y tiene un control preciso sobre cada herida. Larry examinó los meticulosos cortes en el rostro de la víctima. No se trataba de ataques impulsivos o torpes. Cada incisión mostraba una dirección clara y calculada. La fuerza utilizada fue mínima, o tal vez el agresor prolongó deliberadamente el sufrimiento. Masuka señaló un detalle inquietante. Fíjate en cuántas heridas se superponen. No son cortes aleatorios, sino que forman un patrón. Más del 90% muestran signos de vitalidad. Larry se tomó un momento para procesar esto, sintiendo el peso de la crueldad reflejada en el cadáver. Eso significa que la víctima aún estaba viva cuando se le infligieron. Esto fue pura tortura. Un pesado silencio llenó la morgue. No se trataba de un asesinato común. La escena del crimen fue elegida inteligentemente, dijo Larry, repasando mentalmente cada detalle. No fue una elección al azar, sino un lugar cuidadosamente seleccionado para ocultar el crimen. Esta zona es frecuentada por manadas de perros salvajes. El asesino cometió el crimen por la noche, después de la lluvia, asegurándose de que cualquier rastro desapareciera con el barro y la humedad. Masuka asintió en silencio, comprendiendo las implicaciones. Si los perros no hubieran descubierto el cuerpo esta mañana. Larry completó la frase con tono grave. Al amanecer siguiente, solo habría quedado un esqueleto.
Después de decir eso, Larry añadió. Quizás eso también formaba parte del plan. Un crimen sin cadáver es un crimen sin pruebas. Ángel, tratando de evitar mirar lo que hacían sus colegas, asintió y dijo. Cuando fui a buscar rastros por la zona, encontré al menos una docena de perros salvajes no muy lejos, mirando hacia el borde del bosque con una mirada feroz. El asesino debía de saber desde hacía tiempo que los perros salvajes vagaban por esta zona. Tranquilo, meticuloso, resentido, y cruel. Este asesino no es cualquiera. Larry entrecerró los ojos, repasando mentalmente cada detalle. O bien estudió criminología o medicina forense, o simplemente nació con una mente criminal. Nada en este asesinato fue improvisado. El silencio en la morgue era casi asfixiante. Masuka suspiró y se quitó los guantes. Bueno, enviemos el cuerpo al congelador. El caso acababa de empezar, pero Larry ya sabía que no sería fácil atrapar a alguien así. Es más de la una. Me muero de hambre, dijo Masuka, actuando con normalidad mientras se alejaba de la zona en la que había estado trabajando. Ángel, sin palabras, miró a Larry, que acababa de recibir una llamada. Larry se quitó rápidamente los guantes de látex y la bata aislante. Hola, soy Larry. Doctora Forense Lud, me llamo Debra Morgan y acabo de encontrar información sobre el origen del cadáver. Hemos revisado todos los institutos cercanos a la escena del crimen y, tras buscar en los registros de todas las alumnas que no han asistido a clase hoy, hemos descubierto que no se ha podido contactar con una de ellas, Greta Meyer. Cuando hemos informado a sus padres del incidente, nos han dicho que creían que estaba en casa de una amiga. Larry no reaccionó con entusiasmo. En cambio, preguntó, supongo que se ha asegurado de que las características físicas coinciden, ¿verdad? Por supuesto, sus rasgos físicos coincidían con los criterios proporcionados por la División de Homicidios. Debra Morgan hizo una pausa antes de continuar. Según mi investigación, el maestro de Greta, al notar su ausencia, se comunicó con sus padres. Pero ahora que estamos involucrados, se dirigen a la estación. Actualmente se están procesando pruebas de ADN para confirmar si ella es la víctima. Buen trabajo. Gracias por contactarme personalmente. Larry colgó el teléfono y, mirando a sus colegas, dijo, puede que hayamos encontrado el origen del cuerpo. Es una buena noticia. Sus padres acaban de llegar. Vamos a conocerlos. Ese no es mi trabajo, dijo Masuka, sin interés en hablar con las familias de las víctimas mientras trabajaba en el departamento de homicidios. ¿Qué suerte tienes? Ángel, quiero que grabes toda la conversación. Yo mismo evaluaré a los padres. Larry sabía que así reduciría la posibilidad de disputas. Entendido, te ayudaré. Al salir de la morgue, los gritos desesperados de dos padres resonaron en el pasillo. Solo querían ver a su hija. Para ser precisos, era un aullido. Cuando los seres humanos son incapaces de expresar su dolor, a menudo pierden la capacidad de articular palabras y solo pueden emitir gritos y lamentos primitivos. Larry había experimentado esa sensación antes. Podía entender lo que era perderlo todo en un solo día, así que se acercó rápidamente a ellos. Buenas tardes, soy Larry Lud, médico forense y perfilador criminalístico de la División de Homicidios. ¿Son ustedes los padres de Greta Meyer? El padre, que parecía tener la mayor fuerza de voluntad, asintió con la cabeza mientras lloraba. Les pido que no se afligan todavía. Se les acaba de extraer sangre para compararla con la de la víctima, según el procedimiento. Por ahora, no podemos confirmar que la fallecida sea su hija. Ángel, familiarizado con la personalidad de Larry, sintió un escalofrío al ver cómo el hombre mostraba una falsa empatía hacia la familia de la víctima. Por favor, siéntense. La mujer, devastada, suplicó. Oficial. Por favor, déjeme ver a mi hija. Yo misma puedo reconocerla, de verdad que puedo. Capítulo 14. Larry se agachó para que la mujer, sentada en un sofá fuera de la sala de espera, pudiera mirarlo a los ojos. Intentando suavizar su voz, dijo, señora, no llore todavía. Siéntese aquí y espere los resultados de la comparación. Quizá aún no sea momento de preocuparse. Los errores eran habituales, más aún en situaciones desesperadas como esta. Al intentar determinar la identidad de una víctima menor de edad, era muy fácil cometer errores. Ángel, por su parte, hablaba con el hombre, que parecía tener un mayor autocontrol. Vamos a la sala a esperar los resultados. Es más cómodo sentarse allí, confíe en mí. Síganme, podemos hablar de lo que quieran mientras esperamos. Los dos, confundidos, siguieron a Larry a la sala de descanso como marioneta sin vida.
Una vez dentro, Ángel encendió una grabadora y la colocó sobre la mesa, junto con 2 vasos de agua y un paquete de pañuelos. Larry, tratando de no abrumarlos con preguntas, preguntó con tacto: ¿Tienen alguna foto de Greta Meyer? El padre de Greta, Keller Meyer, sacó un pequeño álbum de fotos de su chaqueta y se lo entregó a Larry, quien lo tomó en silencio. Cuando Larry miró la fotografía de la señorita Greta, ella parecía encarnar la pureza misma. Su rostro brillaba con una luz suave y etérea, y sus grandes y brillantes ojos reflejaban una nobleza inmaculada, como si nunca hubiera conocido el peso del pecado en este mundo. Al mirarla, podía sentir la belleza de la vida. Era una joven en la flor de la vida, pero con solo ver esta fotografía, Larry supo que ella era la víctima. Pero pensando ahora en el estado del refrigerador de la morgue, Larry le devolvió las fotos a Keller, quien había estado evaluando su expresión todo el tiempo, como si intentara leer la respuesta en sus ojos. ¿Recuerdan qué tipo de amigos tenía su hija? Por ejemplo, amigos del instituto, amigos de la escuela primaria con los que todavía mantiene contacto o compañeros de clase con los que se comunica con frecuencia. ¿Recuerdan si eran chicos o chicas? Larry intentó no revelar nada con sus palabras. No le correspondía a él decirles a estos padres que su hija había muerto sin pruebas científicas. La pregunta llamó su atención y, poco a poco, se calmaron de su profundo dolor. Se esforzaron por recordar. La madre de Greta pensó por un momento y dijo con voz temblorosa: Greta es una chica muy alegre, le encanta reír, por lo que tiene muchos amigos. Más de 20 amigos han visitado nuestra casa. De ellos, solo recuerdo algunos nombres, y conozco relativamente bien a algunos de sus amigos cercanos. ¿Recuerdas sus nombres?, insistió Ángel. Sí, uno de ellos es Alejandro, le encanta la música, y el otro es Nicolás, pero con quienes pasa más tiempo son sus amigas Valeria y Camila, aunque los 5 son amigos desde la infancia. Además, los padres de nuestras 5 familias se conocen bastante bien, añadió Keller. Dada la situación, no quería causar problemas a los amigos de su hija. Es cierto, el año pasado los 5 fuimos juntos a Disneylandia. Interesante, parece que los padres son muy amigos. Keller asintió con la cabeza mientras contenía las lágrimas y dijo: básicamente, todos trabajamos en oficinas gubernamentales. La zona residencial donde vivimos no está muy lejos, así que con el tiempo nos hemos ido conociendo. Larry hizo pequeñas observaciones y rápidamente se dio cuenta de algo. Estas 2 personas no sabían que su hija tenía tendencia a enamorarse a una edad temprana. En ese momento, no creía que Greta Meyer fuera el tipo de adolescente capaz de hacer daño a otra persona. Por ahora es suficiente. Volveré personalmente cuando se revelen los resultados de la prueba de ADN, dijo Larry en tono tranquilo antes de apartar la mirada de la desesperada pareja. Estaba demasiado ocupado. Aún tenía que clasificar todas las pruebas recopiladas para reconstruir una cronología clara, así que dejó a Ángel a cargo de informar a los padres de la víctima. 4 horas más tarde, el teléfono de Larry vibró. Era un mensaje de Dexter. Los resultados de la comparación de ADN habían llegado. El resultado era indiscutible. La fallecida era, sin lugar a dudas, la hija de los Meyer. Sin embargo, la estrategia de distracción psicológica que Larry había aplicado anteriormente había funcionado. Cuando los padres recibieron la noticia, sus reacciones fueron mucho más contenidas que cuando habían entrado por primera vez en el centro forense. Larry les mostró los documentos de la prueba y habló con la seriedad que exigía el momento. Se han publicado los resultados, por desgracia, la fallecida es su hija, Greta Meyer. La madre de Greta Meyer se cubrió el rostro con ambas manos y rompió a llorar, con el cuerpo sacudido por sollozos entrecortados. A su lado, su esposo luchaba por mantener la mandíbula apretada, pero el temblor de sus mejillas lo delataba. «Quiero ver a mi hija», exclamó Keller desesperadamente. Larry negó con la cabeza. No podía ceder a la compasión en ese momento. Permitirles ver el cuerpo en ese estado solo empeoraría su trauma y dificultaría su recuperación emocional. No lo recomendaría. Larry no sometería a esta pobre pareja a una imagen que nunca podrían borrar de sus mentes. Sus vidas probablemente cambiarían para siempre, pero al menos les dejaría un buen recuerdo de su hija, no de la chica que yacía en el frigorífico de la morgue. Entiendan que si la identidad de su hija se hubiera podido confirmar solo por su apariencia, no habríamos tenido que investigar todos los institutos de la zona donde fue encontrada. Larry dejó que sus palabras calaran en los corazones de estos padres desesperados antes de continuar. Ahora, por favor, cooperen con la investigación.
Atrapar al asesino y asegurarse de que no quede impune, esa será la mejor justicia para Greta Meyer, confíen en mí. Keller tenía los ojos enrojecidos y el rostro bañado en lágrimas, pero aún así asintió enérgicamente. Ayudaremos en todo lo que necesite. Tengan esto en cuenta. Yo quiero que el criminal pague por sus crímenes tanto como ustedes. La madre de Greta Meyer se secó el rostro con un pañuelo, tratando de controlar sus emociones, y agarró las manos de Larry con dedos temblorosos. Entiendo por qué no me dejan verla, pero si no puedo, nunca sentiré que realmente se ha ido de este mundo. Pero supongo que mi pobre niña debe de haber quedado en un estado terrible, dejaré mi furia en sus manos. Por favor, atrapen al bastardo que se llevó a mi única hija. Larry le apretó la mano con firmeza. Sí, les prometo a ambos que los atraparé. No escaparán sin pagar con su vida lo que le hicieron a su hija. Keller miró a Larry a los ojos. Esos ojos fríos, llenos de siniestras intenciones, le dieron la certeza de que el hombre que tenía delante era alguien dedicado a su trabajo, alguien que no descansaría hasta cumplir sus promesas. Vamos, querida, tenemos que rezar para que nuestra pequeña Greta descanse en paz. Sí, una última cosa. Aunque no deberíamos pedir esto ahora, para atrapar al asesino lo antes posible, tenemos que ir a su casa a buscar pistas. ¿Crees que es apropiado? Puedes buscar en cualquier lugar, tienes mi permiso. Keller, el padre de Greta, tenía mirada asesina. Si se contenía ahora era por su esposa, pero una parte de él quería vengarse con sus propias manos. Ángel, de pie detrás de Larry, dijo. Tenemos que darnos prisa. Larry, por supuesto, no puso ninguna objeción. Cuando bajaron las escaleras, vieron al sargento Doakes y a otros 4 hombres de pie en el pasillo. Sin intercambiar cortesías, se presentaron brevemente y se prepararon para salir. En ese momento, la puerta de cristal del centro se abrió de golpe, produciendo un fuerte ruido metálico. 2 figuras jóvenes entraron corriendo y las pupilas de Larry se encogieron. Miró a Ángel, luego a la grabadora policial que tenía en las manos y luego detrás de ellos. Ángel comprendió inmediatamente al ver esta reacción. Se giró sutilmente, utilizó su espalda para bloquear la vista, sacó la grabadora policial y la deslizó en el bolsillo del pecho de Max, que se disponía a ayudar a Larry con la investigación. Por muy tonto que pudiera ser Max, entendió lo que eso significaba. Su teléfono vibró y, efectivamente, Larry le había enviado un mensaje. Quédate atrás para observar a sus 2 alumnos y toma buenas notas. Además, recuerda recoger huellas dactilares, muestras de sangre y declaraciones de todos. Los 2 estudiantes que habían entrado corriendo se quedaron atónitos al ver al señor y la señora Mayer y corrieron hacia ellos. El chico miró fijamente a Keller y preguntó con voz temblorosa, ¿es realmente ella? La chica que estaba a su lado preguntó en un tono más reservado, no puede ser, ¿es realmente Greta? El padre de Greta asintió y forzó un leve movimiento de los labios para fingir fortaleza. Nicolás, Camila, ¿por qué están aquí en lugar de asistir a clase? Larry sabía que eran buenos amigos de Greta y que asistían a la misma clase. Le había pedido a Max que los recibiera solo para ver si había algo sospechoso en ellos. Después de todo, podría escuchar la grabación cuando regresara. Camila ya estaba llorando, con gruesas lágrimas brotando de sus ojos. Con su figura alta y esbelta, ni siquiera el uniforme escolar podía ocultar su belleza. Era increíble que 2 chicas tan guapas fueran tan buenas amigas. Marta, solo queríamos venir a ver si realmente era Greta. Cuando llegó la policía, empezaron a hacernos preguntas, explicó Camila cómo se habían enterado de que la policía estaba en la escuela debido a la desaparición de Greta. La madre de Greta miró a su alrededor y vio a tantos policías esperando, que no dijo nada más y preguntó, ¿cómo han llegado aquí? Nicolás señaló hacia la puerta. Le pedí a mi papá que enviara un chofer para que nos trajera aquí. No se preocupe, pronto volveremos a la escuela. La madre de Greta estiró el cuello para ver el coche fuera y asintió con los ojos enrojecidos. No se queden mucho tiempo, vuelvan pronto a la escuela. Larry permaneció en silencio durante todo el trayecto. Las profundas arrugas de la frente del sargento Doakes no se suavizaron en ningún momento. Como no teníamos nada, solo podíamos empezar investigando las relaciones sociales de la víctima, pero esto afectará inevitablemente a los alumnos de su clase. Después de decir esto, el sargento Doakes murmuró, hablé con su profesor antes de venir. La escuela está adoptando una postura muy dura y no está dispuesta a cooperar. Además, hay figuras políticas de alto rango involucradas. Capítulo 15. En poco tiempo, el grupo de detectives, seguido por Larry, llegó a la casa de la familia Mayer.
La familia Mayer vivía en una gran mansión en un barrio exclusivo, con una superficie de casi 3.000 metros cuadrados. Para esta pareja que trabajaba en una oficina del gobierno, el precio de una casa así estaba claramente fuera de su alcance. Buscamos los objetos más relacionados con la víctima. Recuerden no tocar nada con las manos antes de que haya sido examinado en el laboratorio. No quiero contaminar ninguna prueba potencial, dijo Larry. Sabía que los delincuentes a veces colocaban pruebas en lugares donde la víctima nunca había estado. En este caso, los objetos que podrían haber estado en la escena del crimen podrían estar ahora en la casa de los Mayer, por lo que Larry no quería descartar nada en su intrincado mundo de infinitas posibilidades. Todos comenzaron un registro minucioso de la habitación de Greta Mayer en el segundo piso. Pero después de buscar durante mucho tiempo, solo encontraron la computadora portátil de Greta. Su teléfono celular y su mochila escolar habían desaparecido. En ese momento, el sargento Doakes estaba hablando con los padres de la víctima, que habían regresado a casa para ayudar con la investigación. Decidido a llegar al fondo de todo, Larry pidió a los padres que le trajeran todos los diarios de Greta para poder analizar a fondo su vida como un perfilador criminal. Larry se quitó los guantes y asintió ligeramente con la cabeza al señor y la señora Mayer, que habían permanecido en silencio. Además de los diarios, necesitaremos confiscar la computadora portátil de Greta Mayer para la investigación. No se preocupen, les devolveremos todo intacto. Poco después, la madre de Greta se acercó a Larry, lo miró y le dijo: «He preparado la ropa de mi hija. Por favor, vístala». Mientras todos se marchaban, Larry se sentó en el coche sin decir nada, mientras el sargento Doakes suspiraba repetidamente. Una chica tan joven, muriendo de una forma tan cruel, este mundo es cada vez peor. Ángel y los demás detectives acababan de revisar las cámaras de vigilancia de la zona privada y descubrieron que Greta Mayer había salido de casa en un taxi a las 2 de la tarde del mismo día en que fue asesinada. La matrícula del taxi no se veía claramente en la imagen, por lo que enviaron las imágenes de vigilancia al equipo técnico para su análisis. Es hora. Reagrupémonos y vayamos mañana al colegio para la investigación real. Pero esta vez llevaremos una orden judicial, esos bastardos nos escucharán, dijo el sargento Doakes. Antes lo habían tratado como a un don nadie, pero esta vez se aseguraría de que esos profesores cooperaran. Cuando Ángel subió a la camioneta, miró a Larry, que seguía en silencio. Normalmente, en momentos como este, Ángel respetaba mucho las opiniones de Larry. Al fin y al cabo, era un perfilador criminal y, como tal, estaba dirigiendo la investigación. Quiero estar presente cuando interroguen a los estudiantes. Estos chicos son inteligentes y pueden engañar fácilmente a los detectives normales, dijo Larry. Antes de venir a Miami, había trabajado en un caso de asesinato múltiple en el que toda una familia había sido masacrada. El autor había sido un niño menor de 15 años que lo había fingido todo. Por eso, si eran amigos de la víctima, había que interrogar a todo el mundo. Además, sargento Doakes, ¿podría comprobar los ingresos de los padres de la víctima? Parece un poco improbable que dos empleados del gobierno puedan permitirse una mansión así. Ángel también había notado este detalle peculiar y añadió: tienen muchos lujos, coches de alta gama y viven en una mansión enorme. Según el padre de Greta, las 5 familias de sus amigos son muy cercanas. ¿Crees que hay algún conflicto entre esas familias que no conocemos? Creo que tengo una idea sobre este tema. Te lo explicaré cuando lleguemos a la comisaría. Al día siguiente, Larry llegó a las puertas de la escuela, seguido por Ángel, tal y como habían planeado el día anterior. El sargento Doakes, que ya estaba en la escuela, los saludó desde la distancia. Cuando se acercaron, Doakes dijo: acabo de recibir una llamada de la comisaría. Ya tenemos el informe completo sobre los Mayer y está de camino. Unos minutos más tarde, llegó una patrulla policial con las carpetas de información y Larry, como investigador principal, tomó una. Keller Mayer, subsecretario de Desarrollo Urbano y subdirector de la Oficina de Planificación y Zonificación de Miami, había hecho declaraciones relevantes sobre la propiedad, según la información disponible. La fuente principal de su riqueza procedía de las indemnizaciones recibidas por la demolición de antiguas viviendas. En cuanto a la madre de la víctima, Martha Mayer, una mujer de 43 años, como directora del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Miami, su trabajo iba más allá de la burocracia. Supervisaba proyectos de viviendas asequibles, gestionaba la financiación del desarrollo urbano y regulaba los programas de ayuda a la vivienda.
Aunque su cargo pudiera parecer de bajo perfil, sus decisiones influían directamente en la expansión y la transformación de la ciudad. Cuando Larry leyó esta información casi perfecta, frunció el ceño. Por lo que dedujo, aunque trabajaban en dos oficinas diferentes, tenían muchas conexiones entre ellos. Larry le devolvió la carpeta al sargento de Oakes, que estaba a su lado. Esta es la información proporcionada por el departamento. Sería más precisa y detallada si obtuviéramos más datos de fuentes externas. El sargento de Oakes se pasó la mano por la cabeza rapada, con aire frustrado. No tenemos suficiente personal. Otro equipo está investigando el arma homicida, así que envía a un investigador a su departamento para verificar todo. ¿Cree que el caso está relacionado con las profesiones de sus padres? Esa era la única razón que se le ocurría a Oakes para explicar la insistencia de Larry en investigar a los padres de la víctima. Pero Larry negó con la cabeza, sin dar ninguna explicación. Olvídalo. Vamos primero al colegio. Estoy nadando en un mar de posibilidades, así que desconfío de todo el mundo hasta que las cosas se aclaren. El grupo se dirigió a la garita de seguridad del colegio. A pesar de tener la orden judicial, el sargento de Oakes tuvo que llamar varias veces antes de que les dejaran entrar. Hoy en día, todas las familias exitosas tenían como máximo un hijo, y todos eran enviados aquí. Por lo tanto, la escuela era extremadamente cautelosa. Después de todo, no querían que más niños se vieran afectados. Se trata de una escuela secundaria prestigiosa y muy conocida, por lo que los padres con ciertos recursos hacen todo lo posible por enviar a sus hijos aquí. Todos los niños seleccionados para esta escuela provienen de familias adineradas. Además, a medida que se acerca el final del semestre, las calificaciones de cada estudiante están vinculadas a los ingresos de los maestros, por lo que algunos no se molestan en perder el tiempo. Sin embargo, este caso tenía que ser atendido, por lo que el director Bob no tuvo más remedio que acceder. Aún así, se solicitó que se minimizara el impacto en los estudiantes. Si era necesario realizar alguna investigación, debía completarse ese mismo día y en presencia de un maestro de la escuela. El sargento de Oakes aceptó inmediatamente y condujo a sus hombres en silencio al campus. Ninguno de ellos llevaba uniforme de policía, pero cualquiera con buena vista se daría cuenta de las armas que llevaban en el cinturón, especialmente el sargento de Oakes, que siempre llevaba su arma en una funda al hombro. Siguiendo al director Bob, todos fueron conducidos al departamento de enseñanza en el segundo piso. El departamento de enseñanza y 3 oficinas adyacentes fueron requisadas temporalmente. Después de esperar un rato, llegó el director, entrando apresuradamente con una pila de libros de texto bajo el brazo. Muy bien, aquí está lo que pediste, y este es el profesor Wilson, de la clase de Greta, dijo Bob antes de marcharse apresuradamente. Perdón por el retraso. Estaba discutiendo los preparativos para los exámenes en el aula y no he llegado a tiempo. El sargento de Oakes sonrió y hizo un gesto con la mano. Profesor Dave, no sea tan formal. Hemos retrasado su clase, así que somos nosotros los que debemos disculparnos. Sin embargo, como todos tenemos agendas muy apretadas, por favor, llamen a Alejandro Hernández, Nicolás Mcfly, Valeria Parker y Camila Wells. Dave miró su reloj y dijo, sí, tenemos tiempo. Menos de 5 minutos después, alguien llamó a la puerta y 2 estudiantes, un chico y una chica, entraron. Ya conocían a estos estudiantes, Nicolás y Camila, ambos muy presentables, pero no esperaban que Valeria y Alejandro fueran similares. Alejandro medía más de 170 centímetros, llevaba el popular flequillo largo que le cubría completamente las cejas y tenía los ojos estrechos y ligeramente inclinados hacia abajo. Cuando Alejandro entró en la sala, saludó al profesor Dave, pero no dijo nada y se metió las manos en los bolsillos. En cuanto a Valeria, la chica de aspecto dulce parecía más amable. Sus grandes ojos reflejaban un atisbo de miedo y no dejaba de mirar a los detectives silenciosos desde que había entrado por la puerta. Con las manos a la espalda, sus dedos de los pies no dejaban de frotarse entre sí mientras permanecía allí de pie. Los pétalos de sus zapatos blancos de cuero temblaban con sus movimientos. Era evidente que estaba nerviosa. Pero no había nada de malo en ese tipo de tensión. La gente normal se pone nerviosa cuando ve a los detectives porque, más allá de la placa, hay un fuerte sentido de la justicia que conlleva una presencia opresiva. El sargento de Oakes hizo algunos arreglos y le pidió al profesor que llevara a los demás estudiantes al salón de clases adyacente mientras hablaban con Alejandro en presencia del maestro. Nos quedaremos con él. Pueden interrogar a los demás estudiantes. Las palabras de Larry despertaron el interés de todos.
Así que, como él dijo, en lugar de perder tiempo, todos comenzaron a prepararse para los interrogatorios por separado. Vamos, Alejandro, solo queremos entender un poco mejor la situación. Pero Alejandro seguía sin decir nada. Se sentó en una silla y se quedó mirando la mesa. Larry y el sargento Doakes se sentaron frente a él. El sargento Doakes abrió la transcripción y comenzó el interrogatorio. ¿Conoces a Greta Meyer? Capítulo 16. Alejandro finalmente dejó de mover las piernas y miró a las dos personas sentadas frente a él. Por supuesto que la conozco. La madre de esa chica nos dijo que eran buenos amigos. ¿Es eso cierto? Alejandro asintió con la cabeza, sin querer decir mucho, y respondió. Sí, hemos ido a la misma escuela desde primer grado e incluso hemos compartido clases. Podría decirse que fuimos juntos al preescolar. ¿Es lo mismo para ellos? El sargento Doakes miró a los otros estudiantes que estaban cerca. Alejandro volvió a asentir. ¿A qué se dedican tus padres? Mi padre es director del Departamento de Construcción Urbana de Miami y mi madre es contadora de su grupo. Alejandro se movió en su asiento, mostrando un poco más de confianza en sus palabras. Pero en cuanto miró a Larry, su expresión cambió a una de miedo. ¿Está muerta? Larry asintió con la cabeza, manteniendo la mirada fija en Alejandro, que evitaba el contacto visual. Sí, murió trágicamente. Estaba irreconocible. Sus padres tuvieron que recurrir a una prueba de ADN para determinar si se trataba de Greta Meyer. Por eso necesitamos tu ayuda. De entre todos los amigos íntimos de Greta, tenemos que encontrar al asesino lo antes posible. Alejandro se mordió el labio con frustración, con los ojos ligeramente enrojecidos. La siguiente pregunta es importante. Intenta recordar bien para que puedas darme una respuesta precisa. Pero en ese momento, Larry detuvo el interrogatorio. Tengo una pregunta solo para ti, Alejandro. ¿Sabías si la señorita Greta Meyer tenía novio? Alejandro apretó los puños dentro de los bolsillos de sus pantalones y dijo, no lo sé. ¿No lo sabes o no quieres admitir que le gustaba a otra persona? Molesto, Alejandro miró instantáneamente a Larry y dejó escapar un ligero suspiro, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría dañar su reputación ante estos detectives. Le gustaba mucho expresar lo que sentía. Larry reflexionó sobre las palabras de Alejandro. Parecían responder a la pregunta, pero su explicación no era nada precisa. Por eso Larry miró al sargento Doakes, quien preguntó, ¿estás diciendo que estaba enamorada de alguien y lo expresaba abiertamente? En ese caso, ¿estaba enamorada de tu amigo Nicolás? Alejandro se sintió molesto al admitirlo, pero ahora que los detectives habían sacado el tema, no tenía más remedio que contarles todo lo que sabía sobre ella. Ahora, con las manos sobre la mesa, susurró. Sí, estaba enamorada de Nicolás. Se esforzaba mucho por llamar su atención, incluso perdió peso para que él se fijara en ella. ¿Nicolás tiene novia? Sí. Larry le pasó a Alejandro un vaso de agua. El gesto de alargar la mano para cogerlo demostraba que ya no quería ocultar la verdad, lo cual era una buena señal. Es Camila, ¿verdad? Alejandro se quedó paralizado por un momento y miró a Larry. Sí, pero ¿cómo lo sabes? ¿Ya has investigado todo lo que íbamos a contarte? El sargento Doakes negó con la cabeza y Larry continuó. Ayer por la tarde, Nicolás llevó a Camila al centro de identificación forense. Viajaban en un coche muy caro, sin chofer. Pero lo que me intriga es cómo tu maestro, Dave, que suele ser muy reservado, dejó que dos de sus alumnos se fueran tan fácilmente. Alejandro frunció el ceño, puso cara de desprecio y miró al profesor Dave con desdén. No es ningún secreto que el padre de Nicolás financia la escuela. Incluso los regalos que les da a los maestros más dedicados son extremadamente tentadores para todos ellos. En esta escuela, Nicolás es como un rey al que no se puede tocar. Estamos haciendo buenos progresos, Alejandro. Ahora dinos, ¿a qué se dedica su padre? Es dueño de una gran compañía de seguros. El sargento Doakes se sorprendió por esta nueva información. Entonces, por lo que dices, Nicolás debe de ser muy popular entre las chicas de esta escuela secundaria. Alejandro asintió con la cabeza y Larry continuó preguntando, en tu opinión, ¿quién en tu escuela podría ser tan malo como para hacerle daño o tener una mala relación con ella? Esa es una pregunta muy amplia. Todas las chicas de la escuela están celosas de ella. Después de todo, ella y Nicolás son compañeros de pupitre. Le han tirado globos de agua en el baño y le han echado tinta mientras caminaba por los pasillos. Aunque nunca se quejó del acoso que sufría cuando estaba sola, sé que todo era por Nicolás.
En este instituto, todas las chicas tienen sueños de princesas poco realistas. Pero creo que una de las relaciones más hipócritas que tenía era con Camila. ¿Su amiga Camila? Sí. El sargento Doakes estaba perdiendo la paciencia. Sin pruebas sólidas, este caso sería imposible de resolver. Alejandro, ¿también te gustaba Greta? El repentino cambio de James dejó a Alejandro ligeramente atónito, pero aún así asintió con la cabeza. Confundo el amor de la amistad con el de una relación más íntima, como el romance. Siempre dudé si era amor verdadero o si simplemente disfrutaba estar con ella como amiga. Necesitas un psicólogo para aclarar esas dudas que tienes en la cabeza. Te recomendaré que veas a uno, dijo Larry, dejando a un lado el interrogatorio. No es necesario. Estaré bien, respondió Alejandro con plena conciencia, y sus respuestas fueron maduras. Quizás los niños de hoy en día son muy maduros. Después de todo, este tipo de noticias e información se muestran a diario en la televisión. Larry sintió que, aunque Alejandro quería ocultar sus sentimientos por Greta, lo que acababa de decir era cierto. La honestidad de Alejandro era genuina. Realmente no sabía lo que sentía por Greta, y ese sentimiento podía confundirse fácilmente cuando uno no ha experimentado el amor verdadero. Finalmente, Larry preguntó de repente. ¿Dónde estabas entre las 5 p.m. del 1 de enero y la medianoche del 2 de enero? Alejandro pensó por un momento. Estuve en casa todo el tiempo. Mis padres pueden verificar esa información. Larry asintió con una expresión más amable. Muy bien. Lo verificaremos más tarde. Puedes volver a clase. El sargento Doakes, sabiendo que el interrogatorio había terminado, miró al profesor Dave para que se llevara al estudiante. Bueno, eso es todo. Si necesitamos algo en el futuro, nos pondremos en contacto con usted. Alejandro se levantó, volvió a meter las manos en los bolsillos de los pantalones, se dio la vuelta, dio 2 pasos y luego miró hacia atrás. ¿Puedo ir a verla? Larry negó con la cabeza. Espera a que se cierre el caso y la entierren. Entonces podrás visitarla en el cementerio. Alejandro se dio la vuelta y se marchó sin detenerse, pero su postura parecía muy triste. Aunque no hubo avances sustanciales en esta conversación con Alejandro, lograron averiguar más sobre la relación entre los 5 estudiantes y descartar a Alejandro como sospechoso. Los 2 detectives regresaron a la gran oficina del Departamento de Asuntos Académicos y vieron que Ángel ya había hablado con otro estudiante. ¿Has averiguado algo? No, nada. Muy bien, llamemos a los otros 2. Yo me encargaré de la chica llamada Camila. Ángel asintió. Al fin y al cabo, no había necesidad de interferir. Hasta ahora, todas las conversaciones se estaban grabando en audio y vídeo, por lo que Larry podría revisarlas más tarde si tenía alguna duda. En ese momento, Camila entró sin mostrar timidez ni miedo. Caminó directamente hacia el asiento vacío frente a Larry y se sentó. El sargento Doakes, aunque sorprendido, le preguntó con tono firme. ¿Nombre? Soy Camila. ¿Cuál es tu relación con Greta Meyer? Somos compañeras de clase. ¿Dónde estabas entre las 5 p.m. del 1 de enero y la medianoche del 2 de enero? Capítulo 17. Larry miró la información en su libreta personal y suspiró con cierto cansancio. Había encontrado poco en su primera entrevista. Alejandro era un chico que mantenía una estrecha amistad con Greta Meyer, la víctima de un violento asesinato. Durante la entrevista, se mostró reservado y reacio a compartir detalles sobre su relación con Greta, aunque no mostró signos de ansiedad extrema ni el comportamiento evasivo típico de alguien con culpa. Al principio, Alejandro se mostró cerrado y poco cooperativo, lo que podía interpretarse como una actitud defensiva en respuesta al escrutinio de los adultos. Sin embargo, su comportamiento cambió significativamente cuando Larry participó activamente en el interrogatorio. En ese momento, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales reflejaron sorpresa y una repentina necesidad de comunicarse, lo que indicaba que su silencio anterior no se debía a un deseo de ocultar su propia implicación, sino más bien a la presión emocional que sentía con respecto a la situación y al juicio externo. En conclusión, Larry descubrió que este chico no mostraba signos de agresividad latente ni rasgos psicopáticos que lo vincularan directamente con el crimen. Su principal conflicto parecía derivarse de la influencia de los adultos y sus interpretaciones de su amistad con Greta. Su actitud distante no era una estrategia para ocultar algo, sino una reacción típica de un menor que se sentía incomprendido o juzgado. Deseando una conexión más estrecha con el caso, Larry decidió interrogar a Camila, que era la novia de Nicolás y probablemente estaba en el centro de todo.
¿Dónde estabas entre las 5 p.m. del 1 de enero y la medianoche del 2 de enero? Los ojos de Camila se abrieron de par en par al instante y miró con ira a los dos adultos que tenía delante. ¿Me preguntan esto porque sospechan de mí? Si yo fuera la asesina, ¿crees que estaría tan loca como para intentar averiguar si ella era la chica que encontraron? El sargento Doakes estaba cansado de que los estudiantes lo trataran como basura, así que esta vez, con una mirada hostil, dio un fuerte golpe en la mesa. Responde a la pregunta y deja de decir tonterías. Debo recordarte que solo estamos investigando la causa de la muerte de Greta Mayer, por lo que esperamos tu cooperación. Esta vez, Larry tuvo que intervenir en el interrogatorio inicial y dijo, según los adultos y los compañeros de clase, tú y Greta teníais una buena amistad. Si realmente eras su amiga, ¿no quieres ayudar a la policía a atrapar al asesino? Camila estaba molesta, frustrada y no estaba de humor para sentir la compasión de unos adultos a los que en realidad no les importaba la muerte de su amiga. Fui a casa a la hora habitual. Mi padre me recogió alrededor de las 3. No salí de casa después de regresar. Si han investigado adecuadamente, verán que no me quedé para las actividades de Año Nuevo que siempre organiza nuestra escuela secundaria. Pero ese día no me sentía bien por algo que había comido, así que me fui a casa antes de lo previsto. ¿Puede tu padre confirmarlo? Camila, que apenas había podido contener sus emociones, se derrumbó al instante. Se levantó y golpeó la mesa con la mano izquierda. Greta y yo éramos buenas amigas, aunque los demás no lo crean. Ahora está muerta. Cuando estaba viva, nunca le importó lo que los demás dijeran de nuestra relación. Siempre valoró más mi amistad porque era genuina y no falsa como la de los demás. Larry evaluó a Camila, primero mirándola directamente a los ojos y luego bajando la mirada hacia sus manos. Siéntate. Le espetó el sargento Doakes, que tenía poca paciencia, a la joven, que parecía ajena a la gravedad de la situación. Dices que te fuiste a casa antes de lo previsto porque no te sentías bien. ¿Hay alguien más en tu casa que pueda confirmar que estuviste allí toda la noche? Larry comenzó a presionar a Camila, buscando inconsistencias en su coartada sin acusarla directamente. Ahora nos interesa saber por qué estás tan alterada. Una vez que Camila se sentó de nuevo, Larry continuó. Dijiste que a Greta no le importaban los rumores sobre vuestra amistad. ¿Eso significa que había gente que dudaba de vuestra relación? Camila, que estaba empezando a llorar, murmuró. Tuvimos nuestras discusiones, le di un consejo que no quería oír y eso la molestó. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Greta? ¿Volvisteis a pelearos? Solo discutimos sobre las mismas cosas. ¿Eres la novia de Nicolás? Sí. ¿Sabías que a Greta también le gustaba Nicolás? Si fueran amigas, probablemente nunca habría expresado sus sentimientos tan abiertamente. Estoy casi seguro de que ella no sabía que salías con Nicolás, pero los demás sí. ¿No crees que fue cruel no decírselo? Camila levantó la cabeza, miró a Larry y, apretando los dientes, preguntó, ¿eso tiene algo que ver con el caso? Responde a la pregunta. Nunca se lo dije. No quería herir sus sentimientos. A su lado, el profesor Dave mantenía su mirada severa fija en Camila. Al fin y al cabo, ella estaba hablando con mucha agresividad y, al ver que los dos agentes no estaban siendo demasiado duros con ella, decidió permanecer en silencio. Tras terminar el interrogatorio, Nicolás salió de la sala contigua tan pronto como abandonó la oficina. Camila actuó como si fuera débil y caminó hacia él. La actitud dominante que había mostrado desapareció por completo y los dos caminaron hacia el aula uno al lado del otro. El sargento Doakes sintió un escalofrío recorriendo su espalda y dijo en voz baja, algo está pasando justo delante de nosotros y no tengo ni idea de qué es. No hables de esto aquí. Los profesores harían todo lo posible para impedirnos continuar con la investigación si pensaran que el asesino es uno de sus alumnos. Yo me encargaré del resto. Ángel, que acababa de terminar de interrogar a los otros dos niños, miró a Larry y asintió con la cabeza. Tenían que comparar las horas de entrada y salida de todas las personas con las transcripciones. La verdad era que era una tarea increíblemente ardua. El teléfono de Larry vibró. Lo sacó y vio que Dexter, el encargado de analizar la sangre, había enviado los resultados de las pruebas. Todas las manchas de sangre del arma homicida pertenecían a la fallecida. Las más de 300 muestras de arena manchadas de sangre que habían proporcionado también pertenecían a Greta. No se encontró ningún segundo ADN en ninguna de las prendas, cuchillos, clavos, etc., que se habían enviado para su inspección. Larry, también bastante desconcertado, reenvió los resultados al sargento Doakes.
Después de leerlos, asintió con la cabeza y continuó revisando las imágenes de vigilancia. En ese momento, Larry aprovechó la oportunidad para tomar nota de la declaración de Nicolás, en la que había negado abiertamente su relación con Camila cuando Ángel lo interrogó. Seguramente siempre lo mantuvieron en secreto. Su círculo de amigos se desmoronaría si supieran que los dos estaban saliendo. Ángel sugirió lo que podría haber sucedido dentro de ese grupo de 5 amigos. Algo no cuadraba, seguía pensando Larry, sintiendo siempre que faltaba algo, pero no podía captar esa fugaz chispa de inspiración. Siguió reflexionando sobre Nicolás y las otras 5 personas, y todos los conflictos entre ellos se convirtieron en un círculo vicioso. Mientras almorzaban, Larry analizó todas las respuestas que los otros 2 estudiantes habían dado a las preguntas de Ángel durante el interrogatorio. No tenían mucho tiempo. Lo ideal habría sido que Larry interrogara a todos esos estudiantes, pero ni siquiera ellos podían presionar demasiado, o se les acusaría de abusar de su autoridad con menores. Incluso si demostraran lo contrario, eso retrasaría la investigación. Tengo que comprobar. En ese momento, Larry llamó al departamento de patología. Su petición era sencilla. Quería que descongelaran el cuerpo de Greta porque tenía previsto realizar otra autopsia al día siguiente. Como aún no había pruebas concretas, Larry tenía que comprobar si se había pasado algo por alto. Pero en ese momento, incluso para alguien como él, que rara vez dormía, el cansancio empezaba a hacer mella. Así que se fue a casa a descansar. A las 5:25 de la mañana del 4 de enero de 2006, justo después de despertarse, Larry recibió una llamada del sargento Doakes. Todo rastro de sueño desapareció al instante y Larry pulsó rápidamente el botón de respuesta. ¿Qué ha pasado? Dr. Luth, venga inmediatamente al instituto. Han encontrado a una estudiante muerta. Larry se incorporó de golpe. Su somnolencia desapareció en un instante. ¿Una chica? Sí, la víctima es Camila Wells. La voz del sargento Doakes era ronca, como si no hubiera descansado en toda la noche. Larry colgó, saltó de la cama, se cambió de ropa y salió corriendo. Conduciendo su coche, se dirigió a toda velocidad hacia la puerta del instituto, donde la policía ya había acordonado la zona. Al otro lado de la calle, otro vehículo se detuvo y Ángel salió apresuradamente. Cuando Ángel vio a Larry, corrió a ayudarlo con su equipo. El guardia de seguridad, que los había visto a ambos el día anterior, se asustó mucho al enterarse de que alguien había muerto. Pero esta vez no hubo quien los detuviera, ya que se dirigieron directamente a la zona de dormitorios. No muy lejos de la entrada, un policía auxiliar ya los esperaba para guiarlos hasta el lugar de los hechos. Pasaron por la cafetería y la biblioteca de la escuela antes de llegar a la zona trasera, un denso bosque de pinos. Los árboles eran tan altos que bloqueaban completamente la luz del sol. Como resultado, el suelo estaba cubierto solo de agujas de pino y hojas muertas, sin una sola brizna de hierba en la dura tierra. Un muro bajo y hueco, que se extendía varios cientos de metros, separaba el bosque de la zona residencial. El sargento Doakes, que ya se encontraba en el lugar, los vio acercarse y corrió hacia ellos. Ya voy. Larry asintió con la cabeza desde la distancia. Esto confirma una cosa. El asesino está definitivamente en la escuela, afirmó Larry mientras se ponía su traje de investigación, guantes y una máscara. A las 5 de esta mañana, recibimos una llamada del guardia de seguridad nocturno de la escuela secundaria. Dijo que cuando se levantó para patrullar como de costumbre, vio una luz intermitente en el bosque, por lo que corrió a ver qué pasaba. El guardia temía que pudiera haber estudiantes traviesos, así que inspeccionó la zona. Al fin y al cabo, un estudiante había muerto hacía 2 días, por lo que esto formaba parte del protocolo de la escuela. Pero cuando rodeó el bosque, no vio a nadie. Sin embargo, cuando llegó a este lugar, encontró a una chica con uniforme escolar blanco sentada allí, dijo el sargento Doakes, señalando la zona acordonada. El guardia se acercó, revisó a la estudiante y, cuando se dio cuenta de que estaba muerta, llamó inmediatamente a la policía. Capítulo 18. No me esperaba esto. Ángel había pensado que Camila era la mejor candidata para ser la principal sospechosa del asesinato. No solo había mentido sobre ser la novia de Nicolás, sino que su relación con la víctima era incierta. Sabía que teníamos que insistir en interrogar a esos estudiantes uno por uno. A Larry le irritaban los casos en los que estaban involucrados niños, ya fuera como víctimas o como delincuentes. Había muchas más restricciones en comparación con los casos que involucraban a adultos.
Para cuando Larry dejó de pensar en los detalles, los tres ya habían cruzado el bosque y pronto llegaron a la escena del crimen, cerca del camino al otro lado. Contando los pasos, estaba a unos 50 metros de distancia. La luz que se veía desde esa distancia tenía que ser una linterna o el flash de un teléfono. En ese momento, el sol comenzaba a salir, por lo que la visibilidad era cada vez mayor. Camila estaba arrodillada frente a un árbol imponente, con los brazos alrededor de él en un gesto forzado y antinatural. Tenía las muñecas fuertemente atadas a la áspera corteza con un cordón de zapato, y la piel enrojecida por la presión. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de agujas de pino secas y ramas muertas, cuidadosamente dispuestas detrás de ella, como si alguien hubiera intentado ocultar algo o montar una escena macabra. El descubrimiento del cordón de zapato despertó una ola de entusiasmo entre los investigadores. Si el asesino no había usado guantes, su ADN podría estar incrustado en las fibras, lo que ofrecería una pista crucial para localizarlo. Una vez más, en el bosque. El suelo era una mezcla de hojas muertas y tierra endurecida, una superficie ideal para no dejar huellas. No había marcas de arrastre ni signos de lucha, lo que sugería que la víctima probablemente había sido retenida en otro lugar antes de ser colocada allí. El asesino había elegido el lugar con precisión. No solo era una zona poco transitada, sino que la disposición de las ramas muertas detrás del cuerpo sugería un intento burdo, quizás apresurado, de ocultarlo. Sin embargo, más que encubrir el crimen, parecía un mensaje o una firma. No se trataba de un asesinato aleatorio. Cada detalle había sido intencionado. Si la escuela no hubiera intensificado sus patrullas, el cuerpo podría haber permanecido sin descubrir durante horas, tal vez incluso días. Eso planteaba una posibilidad inquietante. ¿Había estado el asesino esperando a que alguien la encontrara mucho más tarde? Ángel levantó la cinta policial, permitiendo a Larry examinar la escena en detalle. Su comunicación era rápida, casi instintiva. Cada caso parecía reforzar su capacidad para interpretar los patrones ocultos detrás de cada crimen. Larry se acercó lentamente a Camila, sin apartar la vista de su cuerpo sin vida. Para ser sincero, la conversación del día anterior aún rondaba por su mente. Había algo en ella que nunca le había convencido del todo, una sutil contradicción en su forma de hablar. Pero nunca había imaginado que hoy la encontraría muerta. Su cabeza descansaba ligeramente contra el tronco del árbol, con su cabello de longitud media cayendo hacia adelante y ocultando parcialmente su rostro. Llevaba puesto su uniforme escolar, una blusa blanca de manga corta y una falda azul marino con dos finas líneas blancas a lo largo del dobladillo. A primera vista, la escena parecía casi inofensiva, como si en realidad no estuviera muerta. Eso explicaba la confusión del guardia nocturno y por qué la había tocado. Camila estaba arrodillada ante el árbol, con los pies apuntando hacia atrás y las rodillas dobladas en forma de M, una posición extrañamente ordenada para un cuerpo sin vida. Si no fuera por el contexto, cualquiera habría pensado que simplemente se había quedado dormida. A un lado, sus zapatos estaban cuidadosamente colocados uno al lado del otro, como si los hubieran quitado deliberadamente. Las plantas de sus pies, ahora descalzos, estaban cubiertas por una fina capa de polvo, un detalle que sugería que había caminado descalza antes de morir, o que alguien la había movido. Larry ajustó ligeramente su posición antes de estirar la mano y apartar el cabello que cubría el rostro de Camila. Tan pronto como sus ojos se posaron en su expresión, un escalofrío le recorrió la espalda. Los ojos de la joven estaban muy abiertos, congelados en una mirada de puro terror. Su boca, ligeramente entreabierta, parecía querer lanzar un último grito que nunca llegó. No había duda. En sus últimos momentos, Camila había sido plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Larry respiró hondo y pensó, con una expresión así, no solo la mataron, la tomaron por sorpresa. Fue un asesinato rápido e inesperado. Solo desde este ángulo Larry se fijó en otro detalle crucial. Una cuerda, similar a la que le ataba las muñecas, le rodeaba el cuello. Pero lo más escalofriante no era la cuerda en sí, sino la forma en que los extremos habían sido meticulosamente atados con un nudo preciso. Larry entrecerró los ojos al recordar algo. Había visto ese mismo patrón antes. Los nudos eran idénticos a los utilizados en el caso de Greta Mayer el 2 de enero. La misma técnica. La misma precisión. No era una coincidencia. Cuando Larry se dispuso a colocar la regla sobre el cuerpo, Ángel, que había sustituido a Max tras su colapso emocional, se inclinó y tomó una fotografía de la marca en el cuello de Camila.
La huella era profunda y clara, un testimonio silencioso de la fuerza con la que la habían estrangulado. Toda la marca alrededor de su cuello formaba un patrón circular, con 3 o 4 surcos profundos incrustados en la piel. Sin embargo, el más pronunciado tenía forma semicircular, con una ligera elevación en la parte posterior del cuello. Larry examinó la marca de cerca. La distribución de los surcos no dejaba lugar a dudas. El asesino había estrangulado a Camila inicialmente y luego había repetido el proceso, como si necesitara asegurarse de que estaba muerta. No se trataba de un acto impulsivo, sino metódico. Había otro detalle aún más revelador. Este tipo de estrangulamiento, con presión repetida, era característico de los crímenes cometidos por alguien cercano a la víctima. Alguien que no solo quería matarla, sino también silenciarla. El cabello de Camila, cuidadosamente extendido sobre su rostro, reforzaba esa teoría. No se trataba de un descuido del asesino, sino de un intento deliberado de ocultar su expresión. Las marcas en su cuello eran todas horizontales, lo que indicaba claramente que la presión aplicada había sido constante y sostenida. La piel alrededor de las marcas era correosa y de color púrpura oscuro, signos inequívocos de una presión prolongada. Afortunadamente, el cuerpo se había descubierto rápidamente, lo que había impedido que se desarrollaran signos más evidentes de livor mortis. Larry se acercó para examinar la mano de Camila y observó las ataduras alrededor de sus muñecas. Las cuerdas le habían cortado profundamente la piel, dejando heridas en carne viva y enrojecidas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron sus puños cerrados, fuertemente apretados. Sus pupilas se contrajeron al comprenderlo. Algo no cuadraba. Las víctimas de asfixia mecánica suelen intentar agarrarse a cualquier cosa como acto instintivo de supervivencia. El objeto que las estrangula, su propia ropa o incluso el aire. Pero Camila no lo hizo. Sus puños estaban cerrados con una rigidez inusual. No estaba agarrando algo por instinto, estaba aferrándose a algo. O tal vez, resistiéndose hasta el final. Casi instintivamente, Larry extendió los dedos rígidos de Camila. Sus articulaciones estaban tensas, como si hubiera estado agarrando algo en sus últimos momentos. Un pequeño fragmento de cuero blanco, con una forma vagamente parecida a la letra B, cayó de su palma. La actitud normalmente tranquila de Larry se tensó. Sin perder tiempo, lo recogió con extremo cuidado y lo colocó en una bolsa de pruebas. Luego, con la precisión que le daba la experiencia, le cortó meticulosamente las uñas a Camila para enviarlas a analizar. Si había algún rastro del agresor, se encontraría allí. Al levantarse, le invadió una sensación inquietante. Ese trozo de cuero, lo había visto antes. Intentó buscar en su memoria, repasando antiguas escenas del crimen, casos pasados e informes forenses. Pero la imagen exacta se le escapaba de la mente como la arena entre los dedos. Ángel, contacta con alguien para que transporte el cuerpo al centro. No había nada más que examinar aquí. Esta escena del crimen no era tan brutal como la anterior, lo que le daba a Larry más libertad para pensar en el centro. En ese momento, unos pasos firmes se acercaron por detrás. El sargento Doakes se detuvo a su lado, observándolo con su característica seriedad. ¿Va todo bien? ¿Qué has encontrado? Larry suspiró y volvió a mirar el cuerpo de Camila. Asfixia mecánica. Sin duda, se trata de un homicidio. La muerte se produjo en las últimas 2 horas. Doakes frunció el ceño, esperando más detalles. A juzgar por la hora en que el guardia de seguridad denunció el caso, la luz que vio debía de ser la del teléfono del asesino. Es probable que aún estuvieran aquí cuando los descubrieron. Después de decir eso, Larry hizo una pausa y reveló su análisis. El asesino también podría ser una mujer. Camila no era especialmente fuerte, pero si su agresor tenía menos fuerza física, habría tenido que aplicar presión repetidamente para asegurarse de que estaba muerta. Eso explicaría los múltiples surcos en el cuello de la víctima. Doakes asintió lentamente y dijo: eso suele ocurrir cuando el agresor teme que la víctima pueda sobrevivir. Fuerza excesiva debido a la inseguridad. Exactamente, confirmó Larry y añadió. Pero el resto de los detalles dependerán de la autopsia y del análisis forense. Mientras tanto, tenemos que ampliar el alcance de la investigación. Los 2 hombres intercambiaron una mirada. 2 estudiantes asesinados en un corto período de tiempo. El patrón era claro. El tiempo se estaba acabando. Y si no atrapaban pronto al asesino, habría una tercera víctima. Por supuesto. Me quedaré en la escuela y me encargaré de la investigación. Además, creo que podemos relacionar este caso con el de Greta Meyer.
Larry no quería sacar conclusiones precipitadas, pero confiaba en su investigación, así que dijo: a juzgar por la forma en que se ataron los nudos y la elección de la escena del crimen, el asesino es el mismo. Ángel, que había estado inspeccionando los alrededores, regresó apresuradamente con una bolsa de pruebas en la mano. Encontré este encendedor y una hebilla de cuero a unos 20 metros de distancia. No sé si están relacionados con el caso, pero vale la pena analizarlos. El sargento Doakes, ansioso por encontrar cualquier pista que pudiera ayudar a cerrar el caso, asintió con firmeza. Esta vez, esperaba que las pruebas fueran suficientes para atrapar al asesino. Sin perder más tiempo, Larry y Ángel se subieron al coche y regresaron rápidamente al centro de investigación. En cuanto aparcaron, vieron a Masuka y Max esperando en la entrada, ambos con expresiones tensas. En cuanto salieron del coche, Masuka corrió hacia ellos. Tenemos un problema. Después de firmar el traslado del cuerpo, llegaron los padres de Camila, y están montando un escándalo. Ángel frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Dicen que no permitirán la autopsia. Esto ocurría todo el tiempo, Masuka lo entendía. Están armando un escándalo dentro del centro. La madre de Camila incluso arañó a uno de los agentes de investigación criminal cuando intentó hablar con ellos. ¿Qué? ¿Atacó a un policía? Ángel abrió mucho los ojos, incrédulo. En cuanto entraron, la escena que se encontraron fue impactante. En medio del pasillo, una mujer con el pelo hasta los hombros sollozaba desconsoladamente, abrazando desesperadamente la bolsa con el cadáver fuera de la morgue. A su lado, un hombre de mediana edad, con el rostro desencajado por la ira y el dolor, golpeaba furiosamente a uno de los agentes de la policía científica. No toquen a mi hija. No tienen derecho. Pero su furia no duró mucho. En cuestión de segundos, varios oficiales auxiliares que habían acudido al oír el alboroto corrieron hacia él y lo inmovilizaron en el suelo. Los gritos de la mujer se hicieron más fuertes. La tensión en la sala era asfixiante. ¿Cómo han llegado aquí y quién les ha informado? Probablemente el guardia de seguridad que encontró a Camila. Ángel estaba furioso. ¿Por qué atacaron a la policía? ¿No se dan cuenta de que Camila fue asesinada? Este es un caso criminal y no es algo que puedan controlar. La autopsia es una medida necesaria. ¿No quieren encontrar al asesino? La madre de Camila, Lisa, se enfureció. No trates de razonar conmigo. No te daré el derecho de tocar a mi hija. Larry detuvo a Ángel, que estaba a punto de dar un paso adelante. No hay necesidad de dar explicaciones. Llévenla a una celda por obstruir una investigación oficial. Si hubieran sido buenos padres, habrían prestado mucha más atención a dónde estaba su hija a altas horas de la noche. Ahora está muerta, acéptenlo. Aunque quiera usar su condición de mujer para causar problemas, ahora ya no podrá hacerlo. Mientras Lisa estaba distraída por el alboroto, varios guardias de seguridad del centro aprovecharon el momento para empujar rápidamente la bolsa con el cadáver a la sala de autopsias, cerrando las puertas tras de ellos antes de que los padres de Camila pudieran reaccionar. Larry, Masuka y Max caminaron juntos hacia el vestuario, con Ángel siguiéndolos de cerca, acompañando al oficial herido. Una vez dentro, limpiaron y vendaron la herida de forma rápida y eficaz. Larry apenas prestó atención al procedimiento. Su mente estaba procesando cada detalle del caso. Cuando terminaron, levantó la mirada hacia el oficial herido y habló con firmeza. Notifica a tu sargento, Doakes. Quiero que investigues la relación entre esta pareja y los padres de Nicolás. Pero en ese momento, Larry se detuvo, como si una idea acabara de tomar forma en su mente. Esperen, ya que hemos investigado a estas familias, investiguémoslas a todas, a fondo y sin descuidar ningún detalle. La sala quedó sumida en un profundo silencio. Masuka y Max intercambiaron miradas. Además, dijo Larry con frialdad, tenemos que verificar la coartada de cada persona individualmente, minuto a minuto. Se volvió hacia Ángel con expresión sombría. Tengo la sensación de que el asesino está justo delante de nosotros. El peso de sus palabras cayó sobre el equipo como una pesada piedra. Nadie se atrevió a discutir. Capítulo 19. Después de completar el papeleo necesario e informar a la teniente Lagerta de lo que necesitaban, Ángel regresó rápidamente para averiguar a qué se enfrentaban en este caso. Recientemente, Larry había influido en su forma de investigar y Ángel había desarrollado un gran interés por la anatomía. La forma en que un perfilador criminal como Larry veía las cosas le enseñó mucho sobre cómo mejorar su propio enfoque del trabajo. Masuka, que había llegado temprano y fue quien llamó al joven Max para que participara en la autopsia esta vez, abrió la bolsa con el cadáver.
Pero en ese momento, el joven aspirante a forense soltó un grito. Dios mío. Todavía tiene los ojos abiertos, maldita sea. Masuka se acercó a Max y le dio una palmadita en el hombro mientras le aconsejaba. Oye, chico, no te asustes tanto. ¿No has oído que la gente puede morir con los ojos abiertos? Si no puedes soportar algo así, aún tienes tiempo para pensar en otras formas de ganarte la vida en el futuro. Me dijeron que, con el tiempo, me acostumbraría, que el olor, la rigidez y la ausencia dejarían de afectarme. Pero, ¿y si no quiero acostumbrarme? ¿Y si hacerlo me hace perder parte de lo que me hace humano? Max, que aún era estudiante, tenía sus dudas. Bueno, eso es normal. A veces me pregunto si este era el camino que debía seguir. Veo cuerpos fríos sobre la mesa, examino sus heridas, leo sus historias, pero ¿dónde está la vida en todo esto? ¿Dónde está mi humanidad? Con el tiempo, te darás cuenta de que, si no estás dispuesto a sacrificar una parte de tu alma y aprender a vivir con ello, entonces debes buscar otras alternativas. Las palabras de Masuka eran ciertas. Los expertos forenses tenían que vender una parte de su alma por el bien común. Larry miró a Max y luego a Camila, cuyos ojos permanecían abiertos. En este caso, el párpado está rodeado por el músculo orbicular del ojo. Tras la muerte, todos los músculos se relajan. A medida que se produce el rigor mortis, los párpados se abren ligeramente. Pero es raro ver a alguien con los ojos tan abiertos como los de Camila. Es poco probable, pero esta vez ocurrió. Sospecho que su expresión en el momento de la muerte revela algo importante sobre su estado en ese momento, dijo Larry, examinando el cuerpo con cuidado. Ángel, que no estaba del todo concentrado en el trabajo de Larry, aprovechó la oportunidad para buscar en una de las computadoras forenses, revisando cualquier informe preliminar que pudiera proporcionar más pistas. ¿Estás diciendo que sus ojos permanecieron muy abiertos, congelados en una expresión de miedo extremo? Como si hubiera visto algo aterrador justo antes de morir, preguntó Max, frunciendo el ceño, incapaz de evitar que le temblaran las manos. Larry asintió con gravedad. Exactamente. Esa expresión sugiere que vio venir su muerte. No fue un ataque sorpresa. Había otro detalle inquietante. El asesino había dejado que el cabello de Camila cayera sobre su rostro, cubriéndole los ojos en lo que parecía un gesto deliberado. Si el crimen fue cometido por alguien que la conocía, esto podría indicar un sentimiento de culpa, murmuró Larry, analizando las fotografías tomadas antes de que Camila fuera retirada de la escena del crimen. No quería mirarla después de lo que había hecho. Los tres procedieron con el protocolo forense, quitándole con cuidado la ropa a Camila y colocándola en orden sobre una mesa cercana. Cada prenda, meticulosamente doblada, podía contener rastros cruciales. Fibras, residuos biológicos, tal vez incluso huellas dactilares. La escena debía analizarse con el mayor detalle posible. El asesino había dejado una firma, solo tenían que aprender a leerla. Qué pena, esta chica tenía todo el futuro por delante, murmuró Masuka, chasqueando la lengua con un toque de tristeza que solo podía compartir ligeramente con sus colegas. Larry no respondió. Ignoró las palabras del forense y se concentró en la autopsia. Había demasiadas preguntas sin respuesta y cada detalle podía ser crucial. En la parte delantera del uniforme escolar de manga corta de Camila se encontraron fragmentos de corteza de árbol adheridos a la tela, como si la hubieran arrastrado o presionado contra el tronco en algún momento antes de su muerte. La causa de la muerte estaba clara: asfixia mecánica. El cuerpo mostraba los signos característicos de este tipo de muerte. Como en muchos casos de estrangulamiento, la pérdida de control sobre los esfínteres había provocado que la víctima excretara orina y heces, manchando su ropa. Un detalle incómodo, pero crucial para determinar la secuencia de los hechos. Larry y su equipo procedieron con precisión quirúrgica. Retiraron los cordones de los zapatos que se habían utilizado como instrumentos de estrangulamiento, atados alrededor de las muñecas y el cuello de Camila. Cada nudo fue documentado con fotografías antes de ser cuidadosamente empaquetado como prueba. Larry señaló uno de los nudos con el dedo, con expresión severa. Mira esto, ¿lo ves? Es el mismo tipo de nudo que encontramos en la muñeca de Greta cuando murió. Masuka frunció el ceño y entrecerró los ojos mientras procesaba la información. Entonces, ¿tenemos un patrón? Larry asintió lentamente. Si el asesino repetía los mismos métodos, podría haber más víctimas. Y si entendían su técnica, podrían empezar a perfilarlo. ¿Estás concluyendo que Greta Mayer y Camila Wells fueron asesinadas por la misma persona solo por el nudo? Preguntó Masuka con escepticismo.
Larry mantuvo la mirada fija en las pruebas antes de responder con calma. El nudo es solo parte de la razón. Pero hay más. La elección de la escena del crimen, el método utilizado y, sobre todo, la forma en que el asesino comprobaba repetidamente si la víctima estaba muerta. Todo apunta al mismo patrón. Max, que había permanecido en silencio hasta entonces, apretó los puños y preguntó. Pero hay una gran diferencia. Greta Mayer murió por un shock hemorrágico, mientras que Camila fue estrangulada. Larry miró a ambos hombres con serenidad y preguntó. ¿Recuerdan el cuchillo clavado en el perineo de Greta Mayer? Masuka y Max asintieron con la cabeza, recordando la escena con incomodidad. El asesino no lo hizo solo por odio o sadismo. Larry hizo una pausa antes de continuar. Tenía otro propósito. Quería asegurarse de que Greta estuviera realmente muerta. Hubo un tenso silencio antes de que Larry reanudara su trabajo. Max, envía todos los objetos y muestras recogidos en la escena para su análisis. El asesino no tuvo tiempo de limpiar. Si no llevaba guantes, podríamos encontrar rastros de su acné en los cordones de los zapatos. Max asintió y tomó notas. Recuerda a Dexter que compara el ADN con las muestras tomadas ayer a los sospechosos, añadió Larry mientras anotaba cosas en su libreta personal. Sin perder tiempo, Max salió de la habitación para enviar las muestras al laboratorio. Ahora solo quedaba esperar. La autopsia reveló signos inequívocos de estrangulamiento. La cara de Camila estaba hinchada, con hemorragias puntiformes en la piel y la conjuntiva. Además, se había producido la típica pérdida de control del esfínter, con descarga de orina y heces, indicadores comunes en las muertes causadas por asfixia mecánica. Larry abrió el cuello, el pecho y el abdomen de la víctima, examinando cada órgano interno con precisión. Fractura en el ángulo superior del cartílago tiroideo, murmuró Masuka, observando la lesión de cerca. La hemorragia subcutánea en los surcos del cuello era evidente, con 4 marcas profundas de color marrón oscuro, signos claros de la presión ejercida durante el estrangulamiento. Los órganos internos mostraban los efectos típicos de la asfixia. Congestión en la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el hígado y los riñones. Los pulmones presentaban una congestión grave con enfisema pronunciado, junto con hemorragias petequiales bajo las membranas serosas y mucosas. La sangre, de color rojo oscuro y textura fluida, confirmaba el colapso respiratorio. Solo se encontraron pequeñas cantidades de fibras y quimo en el estómago, lo que indicaba que la muerte se produjo más de 6 horas después de la última comida. Después de medir la temperatura rectal del cuerpo, Larry comenzó a calcular la hora de la muerte. ¿Recuerdas la fórmula para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte basándose en la temperatura corporal? Preguntó Larry sin mirar a nadie. Masuka asintió, pero Larry dirigió la pregunta a su asistente. Max, respóndela tú. Después de todo, estás estudiando. Tenemos que enseñarte los detalles. El joven asintió con confianza y dijo, el tiempo transcurrido desde la muerte es igual a 37 menos la temperatura rectal del cuerpo, dividido por 0,33 y multiplicado por el coeficiente. ¿Y el coeficiente? Nómbralos todos, intervino Masuka en la lección que le estaba dando a Max. 1 en primavera y otoño, 1,4 en verano y 0,7 en invierno, respondió Max sin dudar. Después de aplicar la fórmula, determinaron que la muerte de Camila se produjo entre las 4:30 y las 5 de la mañana, con un margen de 4 horas. Eso significa que la luz que vio el guardia de seguridad, fue emitida por el asesino. Larry asintió con la cabeza y tomó una muestra de la víctima con un hisopo. Después de guardarla en una bolsa de pruebas, miró a Masuka y dijo, hay una vieja laceración en la membrana CN. Hay que enviarla para que la revisen. Esto demuestra que tu juicio anterior era correcto, dijo Masuka, comprendiendo mejor a Larry. Él siempre parecía tener las respuestas al instante, pero como se necesitaban pruebas, se movió hacia ellas hasta encontrarlas. Los papás de Camila sabían exactamente lo que había hecho su hija y no la detuvieron. Larry asintió con la cabeza, con un toque de tristeza en su expresión. La idea de que el dinero lo es todo ha llevado a los jóvenes de hoy en día a exponerse prematuramente al lado oscuro de la sociedad. Nacer en una familia. Ese era también el dolor de Camila, silencioso y asfixiante. Larry suturó cuidadosamente el cuerpo de la fallecida, haciendo todo lo posible por mantenerlo intacto. Una vez más, era lo mínimo que podía hacer por los cuerpos que las víctimas dejaban atrás. Al regresar a la oficina a las 11 de la mañana, Larry miró fijamente una foto de cuero blanco en la pantalla de su computadora.
Max estaba detrás de Larry, bebiendo agua mientras se sentaba en un taburete y balanceaba las piernas. Larry, llevas media hora mirando esta foto. ¿Puedes decirme qué información contiene? ¿Podría ser la clave? ¿Quizás algo femenino? Larry se giró de repente y miró a Ángel, que acababa de decir eso. Algo femenino. Sí, ¿por qué no se le había ocurrido antes? Sé quién es el asesino. ¿Lo has descubierto? ¿Pero quién era el asesino? Larry señaló el cuero blanco de la foto y dijo: Valeria, la sombra que ni siquiera habíamos considerado. Este es el adorno de los zapatos que llevaba el día del interrogatorio. Recuérdalo, Ángel, tú la interrogaste. Pero antes de que Ángel pudiera sorprenderse, Dexter irrumpió en la oficina de homicidios. ¿Ya están los resultados? Bueno, acaban de llegar los resultados de las pruebas. El sargento Oakes, ligeramente emocionado, se los entregó a Larry. Han encontrado ADN de una persona en los cordones de los zapatos con los que estrangularon a Camila y debajo de sus uñas. Nunca adivinarán quién es. Los dos hombres miraron a Dexter y se quedaron en silencio. Larry frunció el ceño, pensando por un momento. ¿Por qué no reaccionas? Larry ya tiene la respuesta. ¿Qué tal una apuesta? Eso es inquietante. Sí, olvida lo que he dicho. Max se sintió avergonzado por su sugerencia y se quedó en silencio. Es Valeria, la segunda amiga de Greta Mayer en su grupo de 4. Dexter abrió los ojos con sorpresa, era inesperado. Las palabras de Larry fueron mucho más impactantes que su propia reacción al recibir el informe. ¿Cómo lo has descubierto? Solo conecté los patrones. Inesperadamente, una sombra como Valeria era la mancha que teníamos justo delante, pero que no habíamos notado. Capítulo 20. Oficina de la Teniente Laguerta, División de Homicidios. Laguerta revisó el informe con expresión severa. Después de leer las declaraciones de Larry, levantó la vista y preguntó con firmeza: «Dr. Luth, ¿está completamente seguro de esto?» «Sí, todos lo estamos», respondió Larry sin una pizca de duda en su investigación. Las pruebas sobre la mesa hablaban por sí solas. Camila había muerto agarrando un pequeño trozo de cuero blanco con forma de B, que resultó ser un adorno que se había caído de los zapatos de Valeria. Además, el análisis forense reveló rastros del ADN de Valeria tanto en los cordones utilizados para estrangular a Camila como debajo de sus uñas. La conexión era innegable. Los resultados de la autopsia de Greta Mayer aún no están completos. Larry señaló el informe que había sobre la mesa y dijo: «Considera esto un borrador del informe original. Te enviaré la versión final tan pronto como esté lista». Laguerta asintió. Las abrumadoras pruebas habían disipado cualquier duda sobre la eficacia del equipo de Larry. «De acuerdo, emitiré una orden de arresto inmediatamente». Larry entrecerró los ojos, pensativo. «Deténganla lo antes posible. Sospecho que podría intentar quitarse la vida». Al salir de la oficina, Ángel, aún reflexionando sobre la advertencia de Larry, finalmente preguntó: «¿Por qué crees que Valeria quiere suicidarse?» Larry no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la oficina de homicidios, se detuvo y los miró a ambos con seriedad. La escena del crimen de Greta Mayer estaba prácticamente impecable, casi perfecta. Se borró cualquier rastro que pudiera identificar al asesino. Pero en el caso de Camila, hay demasiados cabos sueltos. ¿Por qué crees que es así? Ángel y Masuka intercambiaron miradas. Larry continuó, seguro de su razonamiento. Cuando mataron a Camila, el guardia de seguridad que pasaba cerca del bosque de la escuela sorprendió al asesino. No tuvo tiempo de manipular la escena. Por otro lado, en el caso de Greta Mayer, eligieron un lugar aislado por donde casi nadie pasaba. Se tomaron su tiempo, planearon cada detalle y, para colmo, una manada de perros salvajes acabó destruyendo las pruebas. Estamos ante una mente meticulosa. Pero, ¿qué haría alguien así al darse cuenta de que su crimen está a punto de ser descubierto? Ángel se acarició la barbilla, reflexionando seriamente. Si yo estuviera en su lugar, quizá ese sería el camino más lógico. Max frunció el ceño, claramente incómodo con la idea. ¿Estás diciendo que ella ya sabe que la han descubierto y está planeando suicidarse? Eso es demasiado extremo. Para una persona normal, sí, admitió Larry, de acuerdo con Max, pero había algo que Max no estaba teniendo en cuenta. Pero para alguien que ya ha matado a 2 personas con precisión y sangre fría, nada es imposible. Vamos. Ángel y Max intercambiaron una mirada, tratando de seguir el rápido razonamiento de Larry. ¿A dónde vamos?, preguntó Max, todavía confundido. Todavía faltan pruebas en el caso de Greta Mayer.
La policía debe arrestar a la persona correcta, pero tenemos otro asunto que tratar, dijo Larry mientras se dirigía al depósito de cadáveres. Tenemos que realizar una segunda autopsia a Greta Mayer. Anoche solicité que descongelaran su cuerpo. Sin más explicaciones, Larry siguió adelante, dejando a sus colegas sin otra opción que seguirlo. ¿Otra vez? Los tres bajaron las escaleras. La sala de autopsias N2 ya estaba preparada y el cuerpo de Greta Mayer se había descongelado por completo. Al principio, la lividez cadavérica de su cuerpo era muy evidente, pero ahora, debido al proceso de congelación y descongelación, había cambiado. Curiosamente, la mayor parte de la decoloración aparecía en el lado derecho del cuerpo. Durante la primera autopsia, Larry no había examinado su espalda en detalle porque, en ese momento, sus órganos internos estaban casi completamente expuestos. Para este segundo examen, decidió empezar por la parte de atrás. Los dos especialistas forenses, equipados con guantes y batas protectoras, se colocaron a ambos lados de la mesa de disección y trabajaron juntos para dar la vuelta al cadáver. Mientras tanto, Ángel se mantuvo a cierta distancia del área de trabajo. Una vez que el cuerpo estuvo completamente volteado, Max respiró hondo y señaló una marca circular sin sangre en el centro de la espalda. ¿Cómo es posible que esta marca aparezca ahora? No estaba ahí durante la primera autopsia, exclamó Max, muy sorprendido por los cambios. Se acercó para examinarla mejor. Con el cuerpo boca abajo en la camilla, el impacto visual era menos intenso. Larry tomó un hisopo de algodón y comenzó a limpiar la marca, utilizando hasta 3 hisopos para eliminar cualquier residuo. Muchas marcas pueden volverse más visibles después de que el cuerpo ha sido congelado y descongelado, explicó Larry, sabiendo que esto podía suceder. El proceso acelera la descomposición y puede hacer que ciertos moretones o lesiones preexistentes se destaquen más. ¿Sabe qué es esta marca? Larry frunció el ceño y revisó los resultados de la primera autopsia. No había signos de traumatismo craneal, ni marcas de estrangulamiento en el cuello, ni residuos de drogas en la sangre. Solo se habían encontrado arañazos en las palmas de las manos y las rodillas de la víctima. Eso significa que el asesino la controló de otra manera. El asesino debió de haberla tomado por sorpresa, probablemente empujándola por detrás para desestabilizarla. Es posible que utilizaran un anestésico inhalado para dejarla inconsciente. Aunque no se encontraron rastros en su sangre, ciertos compuestos volátiles desaparecen con el tiempo o se degradan durante el proceso de congelación. ¿Crees que también podrían haberla inmovilizado con su cuerpo?, preguntó Ángel desde un lado. Larry asintió. Sí. Si le aplicaron presión con la rodilla en la espalda mientras la ataban, eso explicaría la marca circular que vemos aquí. También deberíamos buscar fracturas o signos de hemorragia interna en la zona de las costillas, lo que indicaría que se aplicó una fuerza considerable. Tiene sentido, como Greta Mayer llevaba un día sin comer, es lógico que estuviera físicamente debilitada. Larry tomó un bisturí y se preparó para examinar la zona con más detalle. Necesitamos más pruebas. Si esta marca se formó antes de su muerte, podríamos estar un paso más cerca de comprender exactamente cómo fue asesinada. Los diferentes tipos de pruebas, ADN, huellas dactilares, lividez cadavérica, rastros químicos, patrones de heridas, pueden reforzar o contradecir una conclusión. Si varias pruebas apuntan al mismo resultado, el caso se fortalece. Por eso, en un juicio, un abogado defensor buscará cualquier inconsistencia para desacreditar la investigación. Cuantas más pruebas haya, más difícil será refutarlas. Y así es como los especialistas forenses se aseguran de que el trabajo de los detectives no se desmorone en los tribunales. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.